Bueno, es una satisfacción para mí presentar el sexto webinar de SENNEO de este ciclo, de este curso. Esta vez corresponde al grupo Respisurf. En primer lugar, pues agradecer tanto a los ponentes, al grupo Respisurf y a todos los participantes del webinar su estancia hoy aquí, y en especial también a SENNEO y al Grupo Pacífico que nos lo hacen posible. El grupo lo va a moderar y presentar María Dolores Lorza, gran conocida, y que actualmente pues, es jefa de sección del Servicio de Neonatología del Hospital La Paz de Madrid. Coordina el grupo Respisurf. Aparte, es coordinadora del grupo de simulación neonatal de su hospital y es una valiosa vocal del grupo de RCP de SENNEO y que siempre le trasladamos nuestras preocupaciones en relación a la atención respiratoria y a la adaptación cardiovascular de los recién nacidos que nacen, que según ella confiesa, y nosotros lo sabemos también, es su área de mayor interés y por eso hoy está aquí con todos nosotros. Lola, cuando desees presentar las normas del webinar y a los ponentes. Adelante, gracias. Muchas gracias, Martín. Y como yo siempre digo, para mí es un honor formar parte del grupo de RCP, donde también se trabaja y también tan buenos amigos hacemos, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema de hoy, pues buenas tardes a todos. Y en primer lugar, pues daros la enhorabuena a la Sociedad Española de Neonatología por organizar estos webinars. Yo creo que sin lugar a duda son un excelente foro para fomentar nuestras inquietudes, facilitar las discusiones y sin lugar a dudas una herramienta muy útil de formación. Y por ello pues agradezco a la Sociedad de Neonatología que haya confiado en nosotros para organizar el webinar de hoy. Cuando en el grupo nos planteamos los temas a tratar, fuimos conscientes de que en este momento, que el contacto físico es tan difícil, sin embargo, son innumerables los cursos online que existen, los congresos virtuales, los webinars en los que el tema respiratorio, la patología respiratoria se trata, ¿no? Entonces, bueno, pensamos, ¿qué podemos aportar nosotros en este momento, ¿no? Y bueno, pensamos que podíamos hacer, por una parte, tocar algunos temas prácticos que pocas veces son abordados y, por otra parte, una cosa que a mí me gusta mucho, que es insistir en la fisiología y fisiopatología de los procesos, ¿no? Porque está claro que yo defiendo que entender la fisiología y fisiopatología de los procesos respiratorios, identificar las diferencias que existen entre los pacientes y, sin lugar a dudas, comprender cómo funcionan los sistemas que tenemos para tratar a nuestros pacientes es clave si queremos hacer unos buenos cuidados y, desde luego, disminuir la mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, con este planteamiento ya vamos a concretar lo que nos planteamos y, en primer lugar, nos planteamos que, bueno, efectivamente, en muchos de esos tratamientos nosotros damos unos gases, ¿no?, al paciente, ¿no? Estos gases vienen de unos tanques enormes que pasan por unos tubos y pasan por una máquina y se lo metemos al paciente. Esto lo hacemos bien, sabemos cómo hay que acondicionar estos gases para que lleguen a nuestro paciente y aparte somos conscientes, todos lo sufrimos en esas unidades, que nuestros circuitos de los sistemas de ventilación pues muchas veces se condensan y esto es un problema enorme, pues bueno, de llegar al niño, se autociclan. Entonces, para que nos profundice un poco más en este tema, pues contamos hoy con la presencia del doctor Gerardo Bustos, que es jefe de sección del Hospital 12 de Octubre, un neonatólogo con una larga trayectoria y muy interesado en este tema y que seguro que nos va a aportar pues, razones para entender cómo podemos mejorar y ver si tenemos alguna estrategia para disminuir estos problemas, ¿no? En segundo lugar, nos planteamos que, bueno, la ventilación no invasiva. Pues la ventilación no invasiva hoy en día en todas nuestras unidades la tenemos casi como una rutina para ampliar nuestros pacientes. Pero ¿sabemos cómo aplicarla bien? ¿Tenemos que aplicarla exactamente igual a todos los pacientes? ¿Todos los sistemas que tenemos para aplicarlos son válidos y son igual de eficaces? Pues para hablar de este tema y reflexionar sobre ello, pues contamos también con la presencia de la doctora Ana Concheiro, actualmente jefa de servicio de pediatría desde hace no llega a un año del Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo, pero sin lugar a duda una neonatóloga de formación y de dedicación y de corazón, ¿no? Seguro que ella nos puntualiza aspectos sobre la ventilación no invasiva, que es una herramienta muy útil, pero que
o sea, que como no sé hasta qué punto tiene que ser una rutina exactamente igual para todos, ¿no? A ver qué nos comenta o qué reflexiones hace ellas a este respecto. Bueno, con la ventilación invasiva cada vez ventilamos menos a nuestros pacientes, ¿vale? Pero sin lugar a duda todos somos conscientes que a veces nos encontramos con pacientes con unos complejos, con unas imágenes radiológicas, con enfisema intersticial, con atelectasia, que no sabemos muy bien cómo han llegado a ese punto, pero que sin lugar a dudas tenemos que hacer algún tipo de estrategia ventilatoria para soportarles, ¿no? Mientras eso va evolucionando. Pues este tema le preocupa mucho a la doctora Marta Guard. Y la doctora Marta Guard pues, nos va a presentar algún tipo de... No sé qué nos va a presentar muy bien. La doctora Marta Guard viene del hospital, es una neonatóloga que viene del Hospital de Valencia, donde desde sus inicios se empapó mucho de los conocimientos de insignes neonatólogos que están muy dedicados a la patología respiratoria. Y bueno, pues yo creo que nos va a sorprender con lo que nos va a presentar. No sé si nos va a sacar mucho de dudas en cuanto a cuál es la mejor estrategia para ventilar este tipo de pacientes, pero lo que sí es importante es preguntarse, cuando aparece un problema, tenemos que intentar entenderlo para intentar evitar que se produzca o, si aparece, ver cuál es la mejor solución para tratarlo. Veremos luego qué nos comenta la doctora Guard. Y por último, contamos con la doctora Noelia González Pacheco, una joven neonatóloga que forma parte del grupo del Hospital Gregorio Marañón. Como sabéis que es un grupo muy activo a la hora de intentar generar conocimientos y evidencias sobre la ventilación de alta frecuencia. Y bueno, yo creo que todos sabemos que la ventilación de alta frecuencia trabaja, funciona. O sea, el niño con patología severa que tenemos que rescatarlo, pues la alta frecuencia funciona, ¿no? Pero realmente sabemos cómo funciona. ¿Sabemos si la alta frecuencia que nosotros ponemos en una máquina es igual de eficaz si la ponemos con una máquina como con otra? Bueno, pues posiblemente la doctora González Pacheco, Noelia, nos va a dar algunos mensajes que posiblemente algunas dudas podamos resolver, otras no lo sé. Las que no sea capaz ya de dar las podemos plantear en la discusión. Y bueno, pues esos serían un poco los temas que nos hemos planteado nosotros para discutir con vosotros en estas 2 horas que tenemos de aquí en adelante, ¿no? Entonces, antes de pasar la palabra y la imagen al doctor Bustos, yo quiero recordar a los ponentes que más o menos hemos estipulado unos 20 minutos de presentación cada una de ellas, serán todas seguidas, ¿vale? Y luego intentaremos tener como unos 30 minutos para resolver las preguntas que los participantes hayáis ido haciendo. Recordaros que estas preguntas las podéis ir haciendo a lo largo de las presentaciones en la parte que tenéis ahí en el Zoom de preguntas y respuestas, y bueno, luego en la discusión pues las iré presentando yo para que los distintos ponentes nos las vayan contestando. Entonces, sin más, ya le doy la palabra y la imagen al doctor Bustos. Adelante, Gerardo. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Lorza por la invitación a participar en este webinar. Y este primer tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de acondicionar los gases? Es un tema fundamentalmente práctico, pero es algo que condiciona en muchas ocasiones de manera muy importante la ventilación mecánica. En primer lugar, me voy a retrotraer a mi época de residente, hace ya muchos años. Podemos calcular que hace 35 años era cuando veíamos estas cosas. Las traqueobronquitis necrotizantes eran unos cuadros obstructivos muy severos que a muchos niños les costaban la vida, en los que a veces aspirando del tubo endotraqueal obteníamos la mucosa de gran parte de la tráquea y en aquellos momentos pues no se sabía muy bien por qué ocurría esto. A veces se achacaba a una asfixia, a algún problema infeccioso, pero luego con el tiempo todo esto desapareció y claramente parece que estaba relacionado con un mal acondicionamiento de los gases respiratorios. Hoy ya prácticamente nadie ve este tipo de problemas porque ya hemos entendido que para que el gas que introducimos en la vía aérea del paciente a presión no produzca más daño del necesario, los gases tienen que estar acondicionados de manera que tengan una temperatura aproximada de 37 grados centígrados y una humedad relativa del 100%. En ventilación espontánea, la vía aérea superior acondiciona a los gases de esta manera, de forma que cuando entran en el alveolo están a esa temperatura, aproximadamente 37 grados centígrados y con un 100% de humedad relativa. En cuanto introducimos un tubo en la tráquea, impedimos absolutamente la humidificación del gas y parcialmente el calentamiento. Por lo tanto, tendremos que acondicionar nosotros los gases para que cuando salgan del tubo endotraqueal no lesionen la vía aérea. Aquí podíamos terminar ya la presentación
Lo que pasa es que para hacer esto requerimos de un sistema relativamente complejo que debemos conocer. Beneficia que los médicos comprendan cómo funcionan las máquinas que utilizan y se relaciona el desconocimiento de cómo funcionan las máquinas con el mal uso. Pues la contestación a estas dos preguntas obviamente es que sí, y por lo tanto estamos obligados a entender lo que estamos haciendo con el acondicionamiento de gases. Aparte del funcionamiento del respirador, la asistencia respiratoria va a depender de 3 factores. Uno es el operador, casi siempre operadora, la gran mayoría de neonatólogas que hay. El tubo endotraqueal, que es otro de los condicionantes importantes de que la asistencia respiratoria cumpla su función, y por supuesto todo lo que es el circuito con las bases humidificadoras y calentadoras y con toda la complejidad que conlleva esta parte que es fundamental para el acondicionamiento de los gases. Pásame la siguiente. Vamos a repasar brevemente para entender cuál es el problema de humidificar los gases, la física elemental de la condensación y de la saturación del agua, de la saturación del aire con agua. Para ello, primero hay que saber lo que es la humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad de agua que contiene un gas. Se puede medir de muchas maneras, por la presión parcial, por los gramos por metro cúbico o los miligramos por litro o por los gramos por kilo. La humedad relativa es la proporción de agua contenida respecto al máximo posible. Todo gas, en ciertas condiciones, tiene una máxima cantidad de agua que es capaz de contener, a partir de la cual condensa el gas, el agua se licúa y se produce la condensación, lo que vemos en el rocío de la rosa de la fotografía. Entonces, ¿de qué depende la cantidad máxima de agua que admite un gas antes de condensar? Pues depende de la temperatura y de la presión. Como la variación de la presión que se produce a nivel atmosférico es despreciable, exclusivamente vamos a hablar de la temperatura del gas. Pasa a la siguiente. Esto es un pequeño test. Si todos fuéramos capaces de contestar bien todas estas preguntas, pues es que entendemos perfectamente cómo funciona la humidificación de los gases. ¿Qué humedad relativa y temperatura deben de tener los gases inspirados? 100% y 37 grados centígrados. Esto lo sabemos todos. No pases. Bueno, espérate que llega la pregunta. A igual humedad relativa, ¿qué gas contiene más agua? ¿El aire a 37 grados o el aire a 40 grados centígrados? A igual humedad absoluta, ¿qué gas contiene más agua? ¿El aire a 37 grados centígrados o el aire a 40 grados centígrados? Y a igual humedad absoluta, ¿qué gas tiene más humedad relativa? ¿El aire a 37 o el aire a 40? Vamos a irlas contestando. ¿Pasa? Bueno, a igual humedad relativa, el gas que contiene más agua es a 40 grados, porque a más temperatura, más capacidad tiene el aire para contener agua. A igual humedad absoluta, ¿qué gas contiene más agua? Ambos contienen la misma, porque si tienen la misma humedad absoluta, la cantidad de agua que contienen por volumen es exactamente la misma. Y a igual humedad absoluta, ¿qué gas tiene más humedad relativa? El de 37, porque es capaz de contener menos agua. Entonces, a igual humedad absoluta tendrá una saturación mayor. Si entendemos todos estos conceptos, ya vamos a entender todo lo demás. Lo siguiente es el punto de rocío o punto de condensación. Cuando un gas contiene el máximo de agua que puede contener, se dice que está saturado. Y una vez que pasamos ese punto de saturación, todo el exceso de agua se condensa. Si bajamos la temperatura, excedemos el punto de saturación e inmediatamente el agua se condensa en forma de gotas por la tensión superficial que tiene el agua en condición líquida. A la presión atmosférica habitual, a 40 grados centígrados, el aire puede contener 51 gramos por metro cúbico, a 37 grados centígrados 44, que es la temperatura a la que nosotros queremos instilar los gases en la vía aérea, y a 34 grados centígrados un 14% menos. Es decir, si enfriamos el aire de 37 a 34 grados centígrados, vamos a perder un 14% de agua en el circuito. Dependiendo del flujo, de la cantidad de aire que esté pasando por ese circuito, soltará más o menos agua. Por lo tanto, la cantidad de agua que condensará un circuito va a depender, por un lado, de si se nos enfría el gas y, por otro lado, de la velocidad del flujo. Pásame la siguiente. En esta tabla he hecho un cálculo aproximado de lo que supone enfriar unos gases de 37 a 34 grados en un circuito durante 1 hora y durante 24 horas. Si veis, con 8, 10 o 20 litros por minuto circulan
en 24 horas entre 11.520 y 28.800 litros, dependiendo de si pasa a 8 o a 20 litros por minuto. El agua total circulante la tenéis también en la siguiente columna, entre 507 y 1.267, y lo que nos va a condensar si enfriamos el aire de 37 a 34 grados centígrados son desde 71 gramos a flujos de 8 litros por minuto a 177 gramos a 20 litros por minuto. Ya podéis ver que se nos puede inundar el circuito. Pasa a la siguiente. Entonces, los factores que condicionan la cantidad de agua que pasa por el circuito son el flujo por un lado y la temperatura de la cámara de humidificación por otro. Esa cámara va a calentar el gas a una temperatura y dependiendo de esa temperatura se saturará el aire más o menos. Y dependiendo del flujo, chupará más o menos agua de la cámara humidificadora. Siguiente diapositiva. Los modos que tienen un mayor flujo, por lo tanto, son los que tienen más riesgo de condensación en el circuito. En general, es la alta frecuencia y la ventilación no invasiva ciclada con picos altos, que maneja 2 niveles de flujo y para conseguir picos altos pues utiliza flujos muy altos. Otro problema es que a lo largo del circuito los tubos están en contacto con el aire. Si la temperatura del aire en la habitación donde está el circuito es la misma que la del gas, no habrá condensación porque las paredes no se enfriarán. Pero si la temperatura de la habitación, como es habitual, está mucho más fría que los gases que van por el circuito, las paredes de la tubuladura se enfrían. Y como podéis ver en cualquier situación en la que un cristal está expuesto al frío por un lado y al calor por otro, se condensa rápidamente el exceso de agua del gas que se enfría, que está pegado al cristal y en este caso pegado al borde de la tubuladura. Ese enfriamiento produce una condensación que, si es muy importante, producirá un flujo turbulento y un riesgo de autociclado. Pasa a la siguiente. Bueno, esta se ha movido. Hay diferentes tipos de circuitos. Para ventilación convencional hay 3 tipos fundamentales de circuito. El circuito clásico antiguo de tubo corrugado con trampillas, que ahora veremos en detalle. Hay circuitos corrugados con hilo calefactante, que también vamos a ver. Y la última novedad es las asas expiratorias permeables al vapor de agua para evitar la condensación del asa expiratoria. En ventilación de alta frecuencia, en general, en respiradores multimodales, se tiende a utilizar circuitos más rígidos de alma lisa con hilo calefactante y un poco más cortos. El ventilador de alta frecuencia oscilatoria, el Sensor Medis, tiene un circuito específico con una trampilla, que ahora veremos también. Y por último, la ventilación no invasiva tiene una asa expiratoria al aire y tiene un sistema de calefactado y humidificación similar, que ahora también vamos a ver un poquito en detalle. Estos circuitos clásicos, las diapositivas salen un poco amputadas, pero bueno, se ve todo lo que hay que ver. Estos circuitos clásicos tenían un acceso a la cámara humidificadora desde la asa inspiratoria y a la salida se ve un sensor de temperatura que es la que marcaba el display de la cámara humidificadora. Era el único sensor de temperatura que tenían estos circuitos y lo que marcaba era la temperatura de salida del gas después de haberse calentado y humidificado. Obviamente, ese gas en el recorrido hasta el tubo endotraqueal se enfriaba y, por lo tanto, tenían que poner una trampilla para que fuera cayendo por gravedad el agua en exceso. Y lo mismo ocurría en el asa expiratoria. Obviamente aquí, si poníamos 37 grados en la cámara humidificadora, el gas se nos enfriaba hasta el tubo endotraqueal perfectamente a 35, 34 grados, como habíamos puesto en los ejemplos, y ya podéis imaginar la cantidad de agua que permanentemente tenían estos circuitos. Estos circuitos ahora mismo están ya en fase de obsolescencia y no deberían de utilizarse porque hay circuitos más seguros. Pasa a la siguiente. Este es un poco el esquema de lo que sería un circuito con doble calefactado en el que, como veis, el asa inspiratoria llega a la cámara humidificadora, ahí se calienta a 37 grados centígrados, se satura de agua y a la salida ya podéis ver que hay estas conexiones amarillas, ahora lo veremos en detalle en otro esquema, son conexiones con un hilo calefactor. Tanto a la salida del asa inspiratoria de la cazoleta humidificadora como al final del asa expiratoria hay 2 conexiones a hilos radiantes que calefactan, que calientan el aire a lo largo del recorrido. En estos circuitos
de 37 grados centígrados que sale de la cámara humidificadora se calientan hasta 40 y un gradiente de más 3 grados hasta la pieza en I, donde ya no hay hilo calefactante y se enfría el gas hasta 37. Como el gas sale a 37 saturado al 100% y se calienta a 40, disminuye la humedad relativa transitoriamente y luego se vuelve a enfriar quedándose nuevamente saturado a 37 grados. En teoría no debería condensar. Condensa porque las paredes se enfrían, porque las circunstancias no son perfectas y algo siempre puede condensar. Pero teóricamente de esta manera no debería condensar. Y en el retorno de la salida del asa aspiratoria, al ir también calefactado el gas, pues nuevamente se calentaría, se desaturaría un poco el aire y no debería de condensar. Estos circuitos son los que se utilizan ahora mismo en la mayoría de las unidades y este sería el mismo esquema. Como veis, tienen un sensor de temperatura cerca de la pieza en I, un sensor de temperatura a la salida de la cámara humidificadora y las dos conexiones de los calentadores de los hilos radiantes que van calentando el aire tanto en el asa expiratoria como en el asa inspiratoria. Con estos circuitos se ha disminuido bastante la condensación como problema generalizado, pero no ha desaparecido completamente. Pásame un poquito a la siguiente. Otra alternativa, aquí veis estos tubos con hilo radiante, es que el asa expiratoria, que a veces es donde más condensa el circuito, sea permeable a la humedad, de manera que el exceso de humedad no condense en la asa expiratoria y salga al aire, no así la inspiratoria, que es impermeable, pero sí la expiratoria, en la que aunque se nos desature el aire, no va a tener repercusión en el paciente. Entonces, este tipo de circuitos, que tienen un nombre comercial, pues ya se están utilizando de manera bastante generalizada para disminuir también la condensación. Pasa a la siguiente. Otro modelo de circuito sería para alta frecuencia. Estos son circuitos que no son corrugados, son de alma lisa y tienen el sistema de calefactado alrededor de la pared, de manera que la pared tampoco se enfría y de esta manera intentamos disminuir un poco la condensación. Entonces, estos serían circuitos fundamentalmente utilizados para alta frecuencia. Son también más cortos y desde luego son de una consistencia más rígida para que no sean tan compleantes si se despresurice el circuito. En cuanto al funcionamiento del acondicionador, las cámaras están a 37 grados en principio, pero tienen un margen entre 35,5 y 42 para funcionar. La temperatura de la asa expiratoria, ya hemos dicho que el estándar son 40, aunque también tienen ese margen para funcionar, y el gradiente es de más 3. ¿Qué pasa si no se consigue el gradiente de más 3 por condiciones ambientales o por lo que sea, o por flujos muy altos, que no da tiempo a la máquina a calentarlo? Pues la temperatura de la cámara automáticamente va bajando de 0,5 en 0,5 grados hasta 35,5, que es el mínimo, para evitar la condensación. Y a partir de ese momento, pasa a la siguiente, déjame leer. Si la temperatura de la cámara es capaz de mantener el gradiente de más 3, aunque esté por debajo de 37, poco a poco, de 0,5 en 0,5, irá aumentando la temperatura hasta conseguir llegar otra vez al 37. Y todo esto lo hace en principio automáticamente. Hay algunos sistemas de compensación automática de humedad, que no me voy a entretener, que pueden dar problema en algunas circunstancias de sobrecondensación y que se pueden desactivar en las bases calentadoras. Pasa a la siguiente. En cuanto al Sensor Medix, es un respirador de alta frecuencia que ya tiene muchos años, pero que seguimos utilizando. El problema es que utiliza una base calentadora ya de un modelo antiguo que dio muchos problemas porque no se entendía muy bien el gradiente de las temperaturas. El gradiente que ponemos en esta máquina es de más 2 grados, 37 a la salida, 39 cerca del tubo endotraqueal, pero lo que marca en el display son menos 2, o sea, el gradiente lo lee la máquina un poco al revés. Y esto dio lugar durante tiempo a un cierto mal uso de todas estas bases humidificadoras. En principio funciona con el mismo sistema y lo que tiene es una trampilla a la salida del circuito en la que la condensación cae inmediatamente que salga de la máquina. Ya conocéis todos el circuito Sensor Medix, es un circuito muy rígido y necesita este tipo de humidificadores que son ya antiguos. En cuanto a la ventilación no invasiva,
El problema que tiene es que están hechas los dispositivos para que funcionen también para adultos. Y en adultos no toleran esas temperaturas en mascarillas o en CPAP, y entonces el modo de ventilación no invasiva que viene preparado en los dispositivos que nosotros utilizamos no sirve para neonatos. En neonatos siempre hay que condicionar los gases en el modo de ventilación invasiva, aunque estemos utilizando ventilación no invasiva. Estas condiciones de ventilación no invasiva no se deben utilizar en recién nacidos. Por lo tanto, siempre que pongamos una base humidificadora para recién nacidos y estemos en ventilación no invasiva, hay que utilizar la humidificación en modo invasivo. Y ya para terminar, pues un poco recordar los conceptos más importantes. Evitar la condensación depende del mantenimiento de la temperatura de los gases en el circuito y del flujo. Entre otros aspectos hay que cuidar la temperatura ambiental y las corrientes de aire para evitar el enfriamiento de la pared de los circuitos. El gradiente de temperatura. En circuitos calefactados hay un gradiente que aumenta la temperatura del gas en el asa inspiratoria hasta los 40 grados centígrados cerca de la conexión con el tubo endotraqueal, y para enfriarse a 37 al entrar en la vía aérea con 100% de saturación del agua. El doble calefactado, que ya hemos visto que es un sistema para disminuir en gran parte el riesgo de condensación y de enfriamiento de los gases. Los materiales permeables, que permiten disminuir la condensación del asa expiratoria. El uso de trampas de agua, que antiguamente eran obligadas, pero que actualmente están en desuso, salvo en el circuito, ya hemos comentado, el Sensor Medix. Y la ventilación de alta frecuencia, sería ideal utilizar circuitos de arma lisa calefactados para evitar en lo posible la condensación y también el exceso de complianza de los circuitos que son poco rígidos. Y en principio nada más, ya pendiente de las preguntas y los comentarios que me queráis hacer. Muy bien, buenas tardes. Yo soy Ana Concheiro, del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y en la segunda ponencia de este webinar os voy a hablar de ventilación nasal no invasiva, donde la diferencia entre los dispositivos y las modalidades que utilizamos habitualmente en nuestras unidades probablemente sí importe. El soporte respiratorio no invasivo garantiza una presión de distensión continua en la vía aérea que va a ayudar a mantener la capacidad residual funcional, a atenuar las resistencias en la vía aérea y, por lo tanto, a disminuir el trabajo respiratorio del neonato. Y esto ha demostrado su relación con una menor necesidad de intubación y de ventilación mecánica convencional o invasiva, que, como bien sabemos, se relaciona con la aparición de daño pulmonar crónico en el largo plazo. La ventilación no invasiva o el soporte respiratorio no invasivo forma parte de nuestras unidades desde hace casi 50 años. Aquí en la fotografía podemos ver dos de los pioneros, la caja de Gregory a principios de los años 70 del pasado siglo, y unos años más tarde la válvula Benveniste, diseñada en Copenhague, que fueron nuestros pioneros CPAP. A partir de estos sistemas, el desarrollo de un amplio abanico de posibilidades, de dispositivos y de modalidades que han llenado nuestras unidades poco a poco de sistemas de respiración no invasiva, pues ha sido continuo. Muchos de ellos, como podemos ver aquí, el sistema de resucitador en T o la CPAP de burbujas, evolucionan de algunos de aquellos pioneros, en concreto del Gregory Box o de la caja de Gregory, y el sistema Medijet, que evoluciona de la válvula Benveniste. Después se han habido a añadir otros nuevos generadores de flujo, como el sistema InfanFlow, tan extendido en nuestras unidades, y múltiples sistemas. En general, utilizamos dos tipos de generadores para administrar el soporte respiratorio no invasivo en nuestras unidades. Por una parte, los generadores de flujo continuo, donde la presión se origina aumentando la resistencia en la expiración, bien a través de una válvula expiratoria o bien de un sello de agua, como ocurre en el CPAP de burbujas. Esto condiciona una presión un poquito más errática y también esa resistencia a la expiración se ha relacionado con un incremento en el trabajo respiratorio. En oposición, tenemos los dispositivos más modernos y diseñados específicamente para la ventilación no invasiva, que son de flujo variable. Aquí se establecen dos flujos independientes que regula el generador y, como podemos ver, por ejemplo, en este esquema, que corresponde al sistema Medijet, evolución de la válvula Benveniste, cuando el paciente inspira, este flujo inspiratorio va hacia el paciente con facilidad, no encuentra resistencia, pero en el momento de la expiración, el flujo inspiratorio se encuentra el jet expiratorio del paciente que le opone resistencia y entonces busca otra vía de escape, de salida, este circuito expiratorio.
Esta facilidad para la expiración ocasiona un menor trabajo respiratorio para el paciente y también son dispositivos que se relacionan con mantener un nivel de presión más estable, menos errático. Sistemas de ventilación de flujo continuo son los respiradores convencionales, cuando los utilizamos para ventilación no invasiva con su circuito de doble rama, la CPAP de burbujas que ya hemos mencionado y los resucitadores en T. Nos permiten administrar la presión continua a un solo nivel o intercalar, de modo similar a como ocurre en la ventilación mecánica, ciclos intermitentes o picos intermitentes de presión inspiratoria a una frecuencia respiratoria determinada, como ya decimos, de un modo similar a lo que ocurre en ventilación convencional. Por otra parte, los generadores de flujo variable son generadores específicos, diseñados específicamente para la no invasiva y también nos van a permitir administrar 1 o 2 niveles de presión, pero en este caso será presión continua. Tenemos que conocer los dispositivos que manejamos en nuestra unidad, qué posibilidades nos ofrecen y sobre todo cómo optimizarlos, cómo sacarles el mejor partido, no solo en cuanto a sus parámetros, sino a otro tipo de ajustes que son fundamentales y que explicaremos también a lo largo de la charla. Las principales modalidades de las que disponemos hoy en día para el soporte respiratorio no invasivo están sintetizadas en esta diapositiva y fundamentalmente se van a diferenciar entre ellas en el flujo que empleen, que ya hemos visto continuo o variable, los niveles de presión que podamos establecer, bien 1 o 2, y si ese nivel de presión es de forma intermitente o es de forma continua, y se ofrece la posibilidad de sincronización o no. Como bien nos ha explicado Gerardo en la charla anterior, imprescindible la humidificación y el calentamiento adecuado de los gases en cualquiera de estas modalidades para realmente ser verdaderamente eficaces. La modalidad más sencilla es la modalidad CPAP, donde se establece un nivel de presión de distensión continua de la vía aérea, no ofrece sincronización y se puede generar a través de generadores de flujo continuo o variable, como hemos mencionado. Los generadores de flujo constante, habitualmente los ventiladores convencionales u otros dispositivos, dan lugar a ventilaciones de 2 niveles de presión que reciben los nombres de IPPVN o SIPPVN, si entra el factor de la sincronización, o si la sincronización no es a través de un sensor de flujo, sino mediante la contracción diafragmática, sería lo que es la ventilación no invasiva con sensor NADA. Por otro lado, los dispositivos de flujo variable, podríamos decir de una manera general, pueden generar una ventilación también de 2 niveles, pero que en este caso se denomina bifásica, con todas sus modalidades, CPAP, BiPAP-N, DuoPAP, etcétera, donde realmente lo que estamos viendo es una ventilación bilevel que vamos a explicar ahora en la diapositiva siguiente, en síntesis lo que es. Realmente esto es una división un poco teórica, un poco polémica, no compartida por todos, el que realmente podamos decir que los sistemas o los dispositivos generadores de flujo constante den lugar a estas modalidades y los de flujo variable den a estas otras, a las bifásicas, porque veremos que muchos de los dispositivos de flujo variable, muchos de los que comúnmente utilizamos en nuestras unidades, realmente no son capaces, a veces por sus características técnicas, a veces por el manejo que hacemos nosotros de ellos con el ajuste de parámetros, de realmente ejecutar una verdadera ventilación bifásica, como ahora veremos en qué consiste. Otra de las modalidades, todavía incipiente, pero tal vez prometedora, es la ventilación nasal de alta frecuencia. Y también hemos incluido en esta diapositiva la oxigenoterapia de alto flujo, tan extendida y tan común en nuestras unidades, pero sobre la cual existe una cierta controversia de si realmente se debe de considerar una forma de soporte respiratorio no invasivo o es otra cosa. Una breve consideración a lo que es la ventilación bilevel, al menos el concepto teórico de lo que entendemos por este tipo de ventilación. Al contrario de lo que veíamos en las ventilaciones en IPPV, que remedaban a la ventilación convencional sobre un nivel de presión continua, se articulaban una serie de picos de presión inspiratoria en base a una frecuencia, igualito que en ventilación convencional. Aquí lo que tenemos son 2 niveles de presión continua de distensión diferentes, un nivel más bajo y un nivel más alto, llamado presión superior o presión dúo o BiPAP, donde el paciente va a respirar igualmente de forma espontánea en los 2 niveles de presión. Esto va a dar lugar a 2 capacidades residuales funcionales diferentes y este switching o cambio entre las 2 capacidades residuales funcionales probablemente pueda facilitar un adecuado reclutamiento alveolar. Lo más importante de esta diapositiva y de este concepto es recalcar que el tiempo inspiratorio para establecer una verdadera ventilación bifásica tiene que ser lo suficientemente largo
nunca inferior a 0,5 segundos, incluso recomendablemente superior a 0,7 segundos, para garantizar que en el nivel de presión alta el paciente al menos es capaz de realizar un ciclo inspiratorio. Podemos confrontar en esta diapositiva con una visión clínica las dos principales modalidades que ejecutan dos niveles de presión, la NIPPV y similares y la ventilación BiPAP y similares, donde por un lado confrontamos la ventilación con picos de presión intermitente, como veíamos, del modo a lo que se establece en la ventilación convencional, en la ventilación mecánica convencional, y por lo tanto emplearíamos tiempos cortos y frecuencias respiratorias altas como habitualmente ventilamos con esta modalidad. Mientras que en la ventilación de dos niveles de presión bilevel pero continua, lo que necesitamos es garantizar ese tiempo inspiratorio suficientemente largo para permitir la respiración espontánea y el ciclado en el nivel superior de presión, y por lo tanto tenemos que utilizar frecuencias respiratorias cortas, porque si no tendríamos mucho riesgo de caer en el atrapamiento aéreo. Y este concepto lo tenemos que conocer. Muchos manejamos en nuestras unidades dispositivos de generadores de flujo variable que nos pueden permitir administrar los dos tipos de modalidad, pero tenemos que saber que si realmente estamos queriendo establecer un bilevel, este bilevel tiene que tener las condiciones de tiempo inspiratorio y de frecuencia adecuadas y coherentes para poder administrarlo con seguridad. Existen unas ciertas ventajas teóricas sobre el empleo de un doble nivel de presión a un solo nivel, a lo que es la CPAP básica, en tanto en cuanto intentar garantizar una mayor optimización de la presión media de la vía aérea, incrementando la capacidad residual y disminuyendo el trabajo respiratorio. Y esto podría ser un poco el fundamento teórico, como os digo, para apoyar el empleo de la superioridad de las ventilaciones de dos niveles, de las modalidades de dos niveles en el manejo, sobre todo de las indicaciones de ventilación no invasiva en el pretérmino. Ya os nombraba antes en la modalidad bilevel el efecto del switching de capacidad residual funcional, y otro ejemplo también de la base teórica para explicar cómo los dos niveles de presión pueden ayudar a disminuir el trabajo respiratorio puede ser el reflejo paradójico de Head, que se puede provocar con los suspiros, con los ciclos de presión intermitente que sobreañadimos sobre la presión continua en una ventilación de dos niveles, y que pueden activar estos pequeños suspiros de manera espontánea el esfuerzo inspiratorio del paciente y por lo tanto favorecer su situación respiratoria. Con respecto a la sincronización, tenemos diferentes sistemas para administrarla, los de cápsula neumática ya actualmente en desuso, los sensores de flujo a través de boca de paciente, bien utilizando el sensor del respirador o otros diseñados al efecto, y como decíamos, la sincronización a través de la contracción diafragmática con el sistema NAVA. El sistema NAVA es muy prometedor, es sin duda un método de sincronización que consigue las tasas más altas de sincronización con el paciente, pero todavía, como podemos ver en la revisión más actual de la evidencia de los 2 últimos años, todavía hay poca solidez en los estudios que pueden apoyar el papel del NAVA como modalidad que se demuestre superior en la ventilación o el soporte no invasivo. Por ejemplo, en este es una revisión sistemática que apenas incluye 2 ensayos, 23 pacientes, y no encuentra diferencias con NIPPV, y este es un ensayo más extenso con 123 pacientes, donde tampoco encuentra diferencias, en este caso compara con CPAP, aunque sí que los pacientes que recibieron NAVA mantuvieron una duración de la ventilación mecánica de menor duración tras el fracaso como soporte primario del soporte no invasivo. Nos vamos a centrar sobre todo en las dos indicaciones del soporte no invasivo que utilizamos más en nuestras unidades, el soporte primario en el síndrome de distrés respiratorio y el soporte post-extubación, porque por falta de tiempo no podemos profundizar un poco en otras de las indicaciones más comunes. Lo que pretendemos hacer en los minutos siguientes, haciendo una revisión actualizada de la bibliografía, es intentar contestar si esta supuesta superioridad teórica que veíamos de los dos niveles de presión frente al nivel único de presión del CPAP tiene un correlato clínico positivo. Es decir, si podemos realmente conseguir una ventilación más eficiente y menos fracaso, tanto de soporte primario como post-extubación, utilizando estos dos niveles. Y en el caso de utilizar los dos niveles o decantarnos por ello, si alguna de las dos modalidades, las que veíamos más de presión intermitente o lo que entendemos por una modalidad bilevel donde el paciente respira en dos niveles de PEP diferentes,
pues si alguna de las dos estrategias ofrece más ventajas. Y si esas ventajas las podemos cuantificar solo en el corto plazo o, por el contrario, pueden tener efectos también en la incidencia de displasia u otras complicaciones. Vamos a empezar por el soporte primario. Y en el soporte primario, pues en el año 2013, Roberts, en esta revisión que evaluaba todo lo que se conocía hasta aquel momento sobre el soporte ventilatorio no invasivo, tanto con un nivel como con dos niveles, reflexionaba que parecía favorable o que parecía haber una cierta evidencia, aunque no concluyente, que apoyaba la superioridad del doble nivel. En el año 2016, Lemaier y otros autores realizaron una amplia revisión sistemática donde incluían 1000 pacientes, 10 ensayos de una calidad moderada. Es verdad que era una revisión un tanto errática, que esto veréis que es el defecto común a casi toda la evidencia que existe sobre el soporte no invasivo, que es la de mezclar diferentes dispositivos de flujo continuo, de flujo variable, sincronizados, no sincronizados, con diferentes pautas de ajuste de parámetros, con diferentes prototipos de paciente en el que se aplica. Y entonces toda esta variabilidad hace que las revisiones, los metaanálisis, toda la evidencia que vayamos a revisar, pues pueda perder un poco de solidez precisamente por esa heterogeneidad, ¿no? Bueno, con todas sus limitaciones de heterogeneidad, y realmente es una revisión completa y que reúne toda la evidencia que había hasta el momento y demuestra una superioridad del doble nivel, en este caso de una modalidad IPPV sobre el CPAP. En cuanto a fracaso de tratamiento, estamos hablando de soporte primario en el distrés respiratorio y la necesidad de ventilación mecánica. No encuentran diferencias a largo plazo en la incidencia de displasia y tampoco encuentran diferencias que apoyen que las modalidades sincronizadas se muestren superiores. El NPPV Trial fue un ensayo bastante amplio que reclutó a 1000 prematuros de bajo peso, que también caía un poco en esta falta de consistencia metodológica, ¿no? De tecnología no estandarizada, mezclando dispositivos de flujo continuo y variable. Intentó comparar también la superioridad del IPPVN frente al CPAP. El outcome que ellos buscaban era sobre todo el efecto a largo plazo, en la tasa de displasia a 36 semanas y en la mortalidad, donde no encontraron diferencias, pero años más tarde decidieron hacer un subestudio intentando ya clarificar un poco la influencia del tipo de dispositivo en los resultados y evaluándolos a corto plazo y a largo plazo. Fundamentalmente juntaron los estudios que habían tenido lugar en Estados Unidos, donde era más común haber utilizado dispositivos de flujo continuo, es decir, respiradores convencionales en su mayoría, frente a los estudios realizados en Europa, donde utilizaban dispositivos generadores específicos de ventilación no invasiva, de flujo variable, que ellos consideraban B-level, lo que bueno, podría cuestionarse porque los tiempos inspiratorios y las frecuencias utilizadas remedaban más a lo que era una ventilación NIPPV y no un verdadero B-level. Igualmente, comparando los dos dispositivos, no encontraron diferencias en tasa de reintubación o fracaso de soporte primario y tampoco la encontraron en el largo plazo. Los estudios del grupo de Lista, de este grupo italiano, sí que han intentado comparar el CPAP contra lo que ellos denominan un CPAP N B-level, que sí que intenta ser algo más parecido, al menos desde el punto de vista teórico, de una ventilación B-level. Una ventilación B-level donde se garantiza, como comentábamos, un tiempo inspiratorio elevado, lo suficientemente largo. Los propios autores cuestionan en este trabajo si incluso deberían de prolongarlo hasta 1 segundo para garantizar que el paciente en el nivel superior es capaz de realizar por lo menos un ciclo de respiración espontánea. Y en el outcome, que ellos, su outcome principal era realmente buscar datos de inflamación a nivel pulmonar, nivel de citoquinas, que no hubo diferencias en las dos modalidades, pero encontraron de manera secundaria que sí que el B-level, el empleo de B-level frente a CPAP se asociaba con una menor duración del soporte respiratorio y de la oxigenoterapia. La evidencia más reciente nos la trae este metaanálisis en red, por lo tanto que compara datos indirectos, pero que reúne, es interesante porque reúne 30 años de experiencia, incluye 35 estudios que combinan todas las diferentes modalidades o las más extendidas, el BiPAP, IPPVN, CPAP y la oxigenoterapia de alto flujo también como soporte primario en el síndrome de distrés. Son 4.000 pacientes y el outcome principal es evaluar el fracaso como soporte primario, es decir, la necesidad
de ventilación mecánica. Y luego tiene también otros outcomes secundarios que son interesantes. Una vez más caemos en la heterogeneidad, no solo de mezcla de dispositivos, sino también de las circunstancias del paciente, del momento o de la manera en que se administra el surfactante, etcétera, etcétera, que contribuyen a que la evidencia que podamos extraer de este metaanálisis no sea de alta potencia. En este gráfico geométrico lo que vemos es la cantidad de estudios por el tamaño del círculo que incluyen una de las modalidades. Como veis, la modalidad más estudiada es la CPAP y hay pocos estudios que incluyen la modalidad B-Level realmente como la entendemos, ¿no? Y mientras las líneas conectoras, por su grosor, nos indican la cantidad de estudios que recoge el metaanálisis que comparan dos modalidades entre sí. Por ejemplo, hay bastantes entre CPAP e NIPPV y muchas menos entre CPAP y BiPAP o entre CPAP y oxigenoterapia de alto flujo, por ejemplo. Estas son las principales conclusiones del estudio en cuanto al outcome principal, que es la necesidad de ventilación mecánica, y otro de los outcomes, que es el fracaso de tratamiento, que no es exactamente lo mismo, porque puedes no acabar intubado, pero sí que precisar un cambio de ventilación, por ejemplo, de un nivel pasar a 2 o de una oxigenoterapia de alto flujo pasar a una ventilación no invasiva. Podemos ver lo que es importante en las conclusiones de este metaanálisis, en general, es que todas las modalidades de 2 niveles se demuestran superiores a las de un nivel y, por supuesto, a la oxigenoterapia de alto flujo. Aquí podemos ver el riesgo relativo de todas las modalidades comparadas con la que se demostró menos eficaz, que fue la oxigenoterapia de alto flujo, si bien fue cada vez más eficaz a medida que aumentaba la edad gestacional, y vemos como el menor riesgo relativo para la posibilidad de acabar intubado es para la NIPPV, seguida a continuación de la BiPAP y después de la CPAP. El análisis SUCRA es el análisis del área bajo la curva del ranking acumulado, lo que es una medida de la estimación del ranking, es decir, el área bajo la curva será lo mayor posible y lo más cercano a 1 o al 100% para una modalidad concreta, para una estrategia concreta que estamos evaluando, cuanto más probable sea que esa sea la estrategia top, la más eficaz, ¿no? En este caso, la estrategia top parece ser la IPPV nasal, con un 95% de área baja o la curva, seguida por la BiPAP, y a continuación la oxigenoterapia de alto flujo, incluso por delante del propio CPAP. Cuando en el metaanálisis se hace el análisis de sensibilidad que intenta valorar o evaluar el efecto de la sincronización, de utilizar modalidades sincronizadas, es aquí la BiPAP no sincronizada la que tiene el SUCRA más elevado, o sea, que es la modalidad que se demuestra más efectiva. Y en segundo lugar, la sincronizada es IPPV. En definitiva, siempre son las modalidades de 2 niveles las que se demuestran más superiores. Y lo mismo nos ocurre tanto en el análisis de riesgo relativo en el estudio bayesiano como en el análisis SUCRA para el otro outcome de fracaso de tratamiento. Otras conclusiones interesantes de este estudio son ver que la IPPV nasal, a pesar de manejar presiones medias de la vía aérea superiores a la BiPAP no, pero a la CPAP sí, y a la BiPAP equivalentes, tenía una menor incidencia de un menor riesgo relativo para fuga aérea. Hay muchos autores que postulan que esas ventajas teóricas que comentábamos hace unas diapositivas, de que las modalidades de 2 niveles eran eficaces por diferentes mecanismos fisiopatológicos a la modalidad de un solo nivel, pues hay autores que cuestionan que esto sea por diferencias fisiopatológicas y no que simplemente se deben a que tendemos a utilizar un nivel de presión más superior, de presión media más superior cuando utilizamos 2 niveles de presión que cuando utilizamos un solo nivel. Es decir, probablemente con CPAP solo no nos atreviésemos a llegar a 8 centímetros, 9 centímetros de agua y a lo mejor en una modalidad en IPPV o un BiPAP sí que podemos pautar presión alta y presión baja que nos den una media que sí que supere esos 8 o 9 centímetros de presión. Sea esto así o no, lo que es interesante de este metaanálisis es demostrar que, sin embargo, la fuga aérea, aún a presiones más elevadas, por el mecanismo de administrar esa presión en 2 niveles, es menor con la modalidad de 2 niveles que con la CPAP continua. La IPPVN también demostró ser eficaz a largo plazo, con una menor incidencia de displasia o mortalidad frente a CPAP. Y en el soporte post-extubación, de manera muy breve, vamos a seguir una vía muy paralela. Los mismos autores que hacían la revisión sistemática en el año 2016 en el soporte primario hicieron la misma revisión, incluyendo más o menos los mismos estudios, con su mismo sesgo errático de incluir diferentes dispositivos, etcétera, etcétera, para evaluar, esta vez como outcome, el fallo de extubación entre 48 horas y una semana después del intento de extubación.
Volvieron a encontrar diferencias a favor de los dos niveles de presión, de la IPPV, en concreto con una NNT de 10, y aquí, en el soporte post-extubación, sí que se demostraron datos favorables o una mayor eficacia de las modalidades sincronizadas. En este estudio no había estudios sincronizados NAVA, eran todos con el sensor de flujo de los ventiladores de flujo continuo que empleaban, pero sí que se demostraron más eficaces. Tampoco hubo diferencias a largo plazo. Comentar también que los mismos autores hicieron una tercera revisión sistemática con los mismos ensayos y los mismos pacientes para la apnea, y también aquí, para la apnea de la prematuridad, la modalidad de IPPV, 2 niveles y sobre todo la sincronizada, también demostraron ser más eficaces. Volvemos al metaanálisis que comentamos con anterioridad. Bueno, es un metaanálisis paralelo porque lo realizan los mismos autores, incluyen un número muy parecido y prácticamente los mismos estudios que incluían para el soporte primario, aunque aquí también van a incluir una nueva modalidad, que es la alta frecuencia, y van a diferenciar el CPAP si es generado por un generador de flujo continuo o de flujo variable. El outcome principal es la tasa de reintubación y miran outcomes secundarios muy variopintos, desde la fuga aérea, la incidencia de displasia o de mortalidad y ciertas comorbilidades. También pues peca un poco de ese defecto de la heterogeneidad, de la escasez de estudios que incluyan al verdadero B-level, etc. Y aquí tenemos los resultados. Para el outcome de necesidad de ventilación mecánica a los 7 días post-extubación, la modalidad que se demuestra más eficaz es la SIPPV, sincronizada, seguida de la IPPV sin sincronización, y en tercer lugar la ventilación de alta frecuencia nasal, aún por encima de la ventilación B-level, de la oxigenoterapia de alto flujo y de la CPAP cuando es conseguida por un generador variable. La ventilación, la modalidad menos eficaz, es la CPAP cuando la hemos obtenido con un generador de flujo continuo. Aquí podemos ver en el forest plot el riesgo relativo de todas las modalidades, el más inferior, el de la SIPPV, en segundo lugar la IPPV y después la ventilación de alta frecuencia, comparada con la modalidad menos eficiente que ha sido la CPAP conseguida con flujo continuo. En la gráfica Sucra, la estimación del ranking, vemos que el 98% el área bajó la curva para la SIPPV nasal y un poco el mismo orden que veíamos en el riesgo relativo, ¿vale? De las mismas cosas. Aquí este es el gráfico Sucra ya del análisis de sensibilidad, donde se agruparon los CPAP de flujo continuo y variable en uno solo, en una sola estrategia, y aquí sí que la CPAP combinando las dos estrategias se demuestra superior al alto flujo. Una pequeña mención breve a la ventilación nasal de alta frecuencia, porque a mí por lo menos me ha sorprendido ver en este metaanálisis que se posicionase por delante de la B-level, aun con todas las restricciones de que hay pocos estudios que incluyen la B-level, etcétera, y tanto en el índice Sucra como en el riesgo relativo. Es verdad que hay que tener en cuenta que en este metaanálisis solo 2 estudios incluían ventilación nasal de alta frecuencia, pero bueno, podría ser prometedora y tenemos que estar atentos a próxima evidencia que se publique. La ventilación nasal de alta frecuencia se consigue a través de un flujo oscilante a una frecuencia constante. Es un poquito parecido el mecanismo de génesis a la CPAP de burbujas, aunque con oscilaciones mayores y más regulares. Y tradicionalmente lo que se venía publicando hasta ahora es que era muy eficaz, sobre todo en el lavado de CO2. La evidencia así más sólida la he encontrado en este metaanálisis, que incluye 8 ensayos a casi 500 pacientes y donde se compara con modalidad CPAP y B-level, y sí que se demuestra un menor riesgo de reintubación, de fracaso. Aquí estamos hablando de soporte post-extubación, y también 4 puntos de aclaramiento de CO2 con respecto a estas 2 modalidades clásicas de ventilación no invasiva. El Study Group Nasone pues está poniendo en marcha, y de hecho ya ha terminado la fase de reclutamiento, de un estudio multicéntrico en varios hospitales chinos, donde pretenden reclutar o han reclutado ya cerca de 1.500 recién nacidos, y van a comparar esta ventilación nasal de alta frecuencia con la CPAP y la NIPPV nasal, y bueno, pues estaremos atentos un poco a los resultados. Otras conclusiones de este estudio, pues comentar también que el dato interesante de la menor asociación de fuga aérea o la menor incidencia de fuga aérea o riesgo de fuga aérea con las presiones más elevadas en la SNIPPV frente a CPAP, pues también es interesante, y esto ya veíamos que se demostraba en el metaanálisis de soporte primario y también en la revisión sistemática del Lemaier del soporte post-extubación, que también a largo plazo la SIPPV ha asociado menor incidencia de displasia frente a varias modalidades, frente a la no sincronizada, frente a la CPAP y la oxigenoterapia,
Y aunque hoy nos ha dado muy poquito tiempo a hablar de oxigenoterapia de alto flujo, sí que unos breves comentarios extraídos de este metaanálisis, pues ver que realmente la oxigenoterapia de alto flujo ha demostrado su no inferioridad frente a ambos tipos de CPAP, como ya demuestran otros estudios, y sí que ha demostrado buena seguridad en cuanto a la aparición de lesiones nasales o de fuga aérea, teniendo el ranking SUCRA más superior, un índice de 0,78 de área bajo la curva para la modalidad más segura frente a la fuga aérea para la oxigenoterapia. Hemos hablado mucho de modalidades, de estrategias, de parámetros, pero una ventilación no invasiva está condenada al fracaso si no garantizamos los otros ajustes, los cuidados fundamentales de enfermería, la adecuada elección de la interfase y sus cuidados, rotación, protección, etcétera, para evitar las lesiones, las obstrucciones nasales por secreción, que sabemos que se relacionan muchísimo si no hacemos el acondicionamiento de gases, que tenemos que hacer muy cuidadoso, y cuando manejamos esos flujos tan elevados que muchas veces son necesarios cuando utilizamos 2 niveles de presión y que sabemos que esto puede resecar mucho y por eso es muy importante acondicionar bien los gases para evitar estos tapones que muchas veces llevan a fracasar la ventilación y bueno, toda la integración NITCAP, etcétera, etcétera. 2 diapositivas con mensajes para intentar sintetizar un poco lo que hemos visto y llevarnos a casa. Parece que sí que hay una evidencia que apoya la superioridad de 2 niveles de presión frente a uno, tanto para garantizar o evitar el fracaso del soporte primario en el síndrome de estrés respiratorio como posextubación. Nos queda la duda de si todo se reduce a que simplemente con los 2 niveles nos atrevemos con más facilidad a establecer un nivel superior de presión media de vía aérea, con lo cual a lo mejor con una CPAP más alta conseguiríamos los mismos beneficios, no sabemos. Lo que sí que nos tranquiliza es ver datos como los que extraíamos del metaanálisis, donde sí que había menor fuga aérea asociada a niveles de presión más altos en la ventilación de 2 niveles frente a CPAP. También queda por responder el papel de la sincronización, sobre todo de los sistemas de sincronización más novedosa y su potencial utilización o su mayor eficacia cuando estamos utilizando el soporte para la apnea. ¿Hay alguna ventaja o hay alguna circunstancia clínica que nos haga inclinarnos más por las modalidades en IPPV o por el B-Level? Quizá en el soporte post-extubación, como veíamos, donde parecía que sí que era repetidamente más superior en todos los subtipos de análisis la IPPV o la SIPPV nasal por garantizar una frecuencia respiratoria superior, o en la apnea también por el mismo motivo podría ser superior al B-Level, mientras que a lo mejor en una fase de soporte primario con un pulmón atelectásico, con un pulmón colapsado, el B-Level podría demostrar cierta superioridad a la hora de reclutar con su capacidad residual funcional cambiante, reclutar mayor número de alveolos. No me atrevería a contestar a esta pregunta todavía sin disponer de estudios con un diseño tecnológicamente más homogéneo, que agrupe los mismos dispositivos, que realice un ajuste de parámetros congruente y que sobre todo se oriente al mismo tipo de paciente. Y en este sentido, recordaros que la mejor estrategia para triunfar con lo que tenemos ahora es saber lo que tenemos en nuestras manos, conocer nuestros dispositivos, y que si realmente queremos establecer una ventilación B-Level tenemos que pautar los tiempos inspiratorios lo suficientemente largos y las frecuencias cortas que garanticen que esa modalidad está funcionando como B-Level, sabiendo lo que buscamos y conociendo en todo momento lo que tenemos en nuestras unidades. Y nada más, muchas gracias y a vuestra disposición para preguntas después en el coloquio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería dar las gracias a Lola por permitirme prepararme esta charla, que la verdad es que me ha gustado preparar. Y a la vez quería pedir perdón a la audiencia porque probablemente el título no va a responder exactamente a lo que se esperaba o lo que se espera de la charla. Y si alguno pensaba salir con más respuestas que dudas de la misma, pues igual no lo conseguimos al final, pero entre todos intentaremos resolver las cuestiones que se vayan surgiendo. Cuando hablamos de la fisiopatología a la práctica clínica, a mí me gusta siempre empezar con un caso clínico que nos guíe a la hora de avanzar por la charla, y ese es el último paciente que nos ha traído un poco de cabeza. Es un niño de 23 semanas que fue fruto de un parto vaginal precipitado en la que no dio tiempo a dar más que una dosis de corticoides y que
lo rescatamos en ventilación no invasiva, como es ahora el estándar de tratamiento en nuestros pacientes, pero nada más llega a la unidad, pues bueno, ya sabemos que en este grupo de edad hay un fallo en la ventilación no invasiva que llega hasta el 60% de los casos y que en algún momento es bastante probable que precise intubación y soporte respiratorio invasivo. En el momento en que intubamos un paciente de estas características, yo siempre le digo a mis residentes que desde el momento que lo intubamos tenemos que pensar en cuándo lo vamos a extubar, pero en el fondo por dentro estoy pensando también cuándo va a ser el momento en que produzca la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica que todos conocemos y que yo me he permitido clasificar en tres partes. Una inmediata, que es la activación de la cascada inflamatoria que se produce en cuanto empezamos a ventilar con presión positiva un pulmón inmaduro. Una forma aguda que comprendería la fuga aérea en forma de neumotoras o de enfisema intersticial y que está demostrado que ocurre hasta un 30% de los recién nacidos prematuros sometidos a ventilación mecánica invasiva, y una forma subaguda o crónica que es la evolución a displasia broncopulmonar cuando ya el daño está establecido. En nuestros pacientes prematuros, este daño pulmonar inducido por ventilación mecánica es más frecuente por las características basales de la composición de su parénquima pulmonar. Y es que se ha demostrado que tienen menos cantidad de colágeno y de elastina. Esto hace que su mesénquima esté engrosado y que su membrana labiocapilar esté más gruesa y por tanto dificulte un intercambio gaseoso adecuado. Y aquí he puesto en rojo porque va a ser un poco la línea vehicular de la charla. Tienen una disminución de la capacidad funcional residual que hace que no puedan tener una ventilación normal. Sabemos por la literatura precedente que en cuanto intubamos un paciente prematuro, aunque sean prematuros tardíos, como es el caso de este trabajo, a las 2 horas de empezar la ventilación mecánica ya hemos empezado la cascada inflamatoria, de forma que encontramos aumento de citoquinas proinflamatorias en la sangre de estos pacientes. Y con tan solo 24 horas de ventilación mecánica encontramos ya cambios histopatológicos en los cortes de pulmón, y además sabemos que estos cambios son diferentes en función de la modalidad respiratoria o de la modalidad de soporte que utilicemos. Esta lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica la hemos entendido siempre en base a unos conceptos de fisiología clásica que todos compartimos y que se basan en asumir que el pulmón es un cuerpo elástico resistivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la energía transmitida por el ventilador para insuflar el pulmón es devuelta cuando acaba la insuflación y devuelve el pulmón a su estado de estabilidad. Y se emplea para vencer la presión resistiva, que se correspondería con la resistencia de las vías respiratorias, y la presión elástica, por otra parte, que se correspondería con la distensibilidad del pulmón. Todo esto se modeliza a nivel matemático en función de la ecuación de movimiento, que todos conocemos, y así hemos entendido la lesión pulmonar inducida por el ventilador mecánico como aquella interacción entre el soporte ventilatorio que nosotros pautamos y las características particulares del parénquima pulmonar del paciente que tenemos delante. En cuanto al pulmón, además de la inmadurez, quiero hacer hincapié en la heterogeneidad de la patología respiratoria. Y es que, aunque hablemos de la membrana hialina, por ser probablemente la patología que con más frecuencia requiere soporte ventilatorio invasivo, y nos puede parecer que es una patología más o menos homogénea, incluso en esos casos existen zonas de cizallamiento, que son las zonas en las que se juntan zonas de distensibilidad diferentes entre unos alvéolos y otros, en los que se producen zonas de colapso y apertura cíclicas, que son las donde se va a concentrar la energía de la ventilación mecánica y producir la lesión pulmonar. En cuanto al ventilador, clásicamente se ha hablado de estas tres formas de lesión pulmonar, aquella generada por el barotrauma, que bueno, ha perdido un poco de fuerza. Luego la telectotrauma, que todo el mundo sabe que está relacionado con el reclutamiento pulmonar y con la aplicación de una PEP correcta. Y el volutrauma, que es a lo que más nos hemos un poco dirigido nuestra atención en los últimos años, porque está ampliamente demostrada su relación con el daño pulmonar. Así, para tener una ventilación sin lesión, nos hemos hecho una receta que yo creo que más o menos todos compartimos, que incluye pues, utilizar los volúmenes corrientes lo más bajos posibles, una presión inspiratoria de pico lo más baja posible y una PEP suficiente para conseguir un reclutamiento óptimo. Esto, que dicho así parece sencillo, no acaba de concretarse en ninguna cifra concreta porque existe poca evidencia en neonatología en cuanto a las cifras exactas de parámetros que debemos poner en nuestros pacientes. De esta forma, en el consenso de manejo respiratorio publicado en 2019 hay un apartado pequeñito dedicado a la ventilación mecánica
y lo que viene a resumir son estas tres premisas que os planteo aquí, que es, ellos abogan por iniciar un volumen corriente de 5 mililitros por kilo, una presión inspiratoria pico que sea suficiente para conseguir una expulsión torácica adecuada y una PEP suficiente para conseguir la FIO2 más baja que permite una gasometría aceptable y la estabilidad hemodinámica. Esto ya lo que hace es producir un poco probablemente de diferencias en el manejo, ya que no hay consenso, podríamos no encontrar consenso entre lo que es una expulsión torácica adecuada o una gasometría aceptable para unos u otras unidades. De modo que, aun teniendo una receta teórica para prevenir la lesión pulmonar, nuestro paciente acaba intubado y lo que pasa es lo que veis en la diapositiva, que a las pocas horas de la ventilación encontramos ya el inicio de la lesión pulmonar en forma de enfisema intersticial, que primero es unilateral, a las 72 horas se ha hecho bilateral y a los 14 días ya estamos evolucionando a displasia broncopulmonar. ¿Y esto que nos pasa ahora en la época del corticoide prenatal, del tratamiento con surfactante y de la receta de la ventilación protectora? Es exactamente lo mismo que ocurría antes en pacientes con el pulmón mucho menos protegido y que está ampliamente descrito en trabajos en los que ven que la evolución de la lesión pulmonar es exactamente la misma que la que tenemos ahora, es decir, que sigue siendo un problema de máxima actualidad. Y entonces nos preguntamos, ¿y si el modelo que estamos utilizando para evaluar la lesión no es el adecuado? Y ahí es donde entra a formar parte de un nuevo modelo, la rheología. La rheología es la rama de la física que estudia la deformación de la materia y que aplicada al sistema respiratorio consideraría el pulmón no como un cuerpo elástico resistivo, sino como un cuerpo viscoelástico. ¿Y eso exactamente qué quiere decir? Quiere decir que es cierto que el pulmón tiene una porción elástica que es capaz de asumir la energía que le transmite el ventilador y devolverla al estado original cuando cesa la insuflación, pero tiene una porción que se comporta como un líquido viscoso y que es básicamente el parénquima pulmonar. Ese líquido viscoso, cuando recibe energía para insuflarse, resulta que la energía que necesita para insuflarse no es la misma que requiere para volver al estado de reposo. De manera que queda una parte de energía extra que se disipa dentro del material. Si la energía es pequeña, se disipa en forma de calor, pero si la energía que tenemos que emplear para insuflar ese pulmón es alta, puede llegar a producir inflamación o, en el caso más extremo, la lesión pulmonar inducida. Esta teoría relacionaría, por tanto, el estrés o la fuerza por unidad de área implicada en la insuflación del pulmón con presión positiva con la deformación o desplazamiento relativo por la acción de esa fuerza que sufre la materia, en este caso el pulmón. Básicamente incluye los conceptos que todos conocemos. El estrés, en el caso de la insuflación pulmonar, vendría reflejado por el incremento en la presión transpulmonar, que nos recuerda mucho al concepto de barotrauma al que estamos acostumbrados. Y introduce un poco dos conceptos nuevos. Uno es la deformación o strain, que se calcularía dividiendo el volumen corriente por la capacidad funcional residual y que vendría a recordarnos un poco al volutrauma, pero en este caso siempre lo referiría a cuánto pulmón hemos conseguido reclutar. Y realmente la novedad que incluye este modelo es que, además de dar mucha importancia a la capacidad funcional residual, al reclutamiento del pulmón, incluye la velocidad de formación como una característica importante a la hora de desarrollar lesión pulmonar inducida. Es lo que llaman stent rate y se calcularía bien dividiendo la deformación a partir del tiempo expiratorio o el flujo por la capacidad funcional residual. En esta gráfica podéis ver lo que es la curva stress-strain, que explica un poco el modelo que estamos presentando, y veis una porción de la gráfica que es de color verde clarito, que sería la porción elástica del pulmón, en la que la energía se devolvería sin producir ningún daño, una porción de transición y luego una porción viscoelástica en la que vamos a tener energía que disipar. Hasta este punto de estrés máximo, la energía se disiparía en forma de calor, no sabemos cuándo empezaría el límite de la inflamación, pero a partir de aquí llegamos al punto del desgaste de material y en el cual es en esas zonas de microcizallamiento que hablábamos al principio, donde el exceso de energía produciría fractura del material. Y esa fractura, con los ciclos repetidos de insuflación, de ventilación mecánica, produciría un efecto exponencial que rompería o fracturaría progresivamente áreas mayores de material, en este caso de parénquima pulmonar. El ejemplo visual es cuando tenemos una fractura
en un cristal de un parabrisas y la fractura empieza con un punto pequeñito, pero luego cualquier acumulación de energía hace que esa fractura se amplíe exponencialmente por toda la extensión del mismo. Y eso nos suena mucho a lo que pasa exactamente con el enfisema intersticial, que empieza muy pronto después de la ventilación mecánica, empieza de una manera localizada, pero se generaliza con facilidad si mantenemos la misma estrategia ventilatoria. Y entonces la pregunta viene, ¿se puede aplicar este modelo al sistema respiratorio o solo es una teoría que cuadra pero no está demostrada? Pues bueno, en el año 2011, es decir, hace ya 10 años, se publicó este trabajo que intentaba valorar exactamente si el pulmón se está comportando como un cuerpo viscoelástico y si hay algún límite de deformación que es lesivo para el pulmón. Se hizo este experimento en 29 cerdos sanos que se fueron ventilados con diferentes niveles de deformación durante 54 horas o la muerte del sujeto, lo que ocurriera antes. Y lo que demostraron es que efectivamente el pulmón se comportaba tal cual estaba explicando la teoría y que había una zona de deformación independientemente de los parámetros que se pautaran, que era segura y que no producía lesión pulmonar, una zona de transición en la que empezaba a producirse y una zona roja que en este experimento se marcó con una deformación de un strain de 2.1 en el que todos los pacientes tenían lesión pulmonar y que además de encontrar aumento de marcadores inflamatorios en plasma y el lado broncoalveolar, se producía un aumento de la mortalidad en estos pacientes, de forma que algunos ni siquiera pudieron, algunos sujetos no pudieron terminar el experimento. En este estudio también vieron muy característicamente cómo en los sujetos en los que no había lesión pulmonar, es decir, que la deformación estaba por debajo de ese valor, aunque pasara mucho tiempo de ventilación mecánica, no se produciera lesión, pero en los sujetos en los que sí que había una deformación suficiente para producir lesión, el tiempo empeoraba o agravaba las lesiones que habían encontrado. De manera que la lesión pulmonar se demostró como una lesión tiempo dependiente y se afianzaba así la teoría de la velocidad de deformación o del strain rate. Y entonces viene la segunda parte. Si tenemos este problema, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos saber si estamos creando una deformación excesiva en nuestro pulmón con nuestros parámetros ventilatorios? Pues el problema que tenemos es que para ello hay que medir la capacidad funcional residual. Y eso a pie de cama, con los respiradores que tenemos, no lo podemos realizar. Hay que hacerlo midiendo las curvas de presión-volumen, con flujo cero, básicamente en una situación de investigación. La presión pulmonar sí que se puede medir mediante un sensor esofágico que mide la presión en la vía aérea, en la vía esofágica, pero habitualmente no es una cosa que utilicemos en la práctica clínica habitual. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues para solucionar este problema, el equipo de Gattinoni en 2016 encontró una fórmula matemática que permitía unir el concepto clásico de lesión pulmonar en cuanto al barotrauma, la trauma y el volutrauma, junto con las nuevas incorporaciones de la velocidad de formación en cuanto al flujo y la frecuencia respiratoria, en una ecuación matemática que llamó la potencia mecánica. Esto se publicó hace, ya os digo, en el 2016, tuvo bastante repercusión y definen la potencia mecánica, medida matemáticamente, como aquella energía transmitida al pulmón por ciclo respiratorio y por tanto por frecuencia respiratoria. Esta ecuación se derivó de la ecuación de movimiento, incluyendo los nuevos parámetros de la teoría, e incluye el volumen, la presión pico y la PEP, pero incluye los nuevos parámetros, que son la frecuencia respiratoria y el tiempo expiratorio, las resistencias y la distensibilidad como subrogados del flujo. Con esta nueva ecuación consiguieron ver también en un estudio en cerdos que había un dintel por encima del cual, de potencia mecánica, se producía lesión pulmonar. Aquí veis al final, desde el principio al final del estudio, cómo los cerdos que tenían una potencia mecánica por encima de 12 julios por minuto tenían una alteración de la distensibilidad y esto se correspondía en la inmunohistoquimia en aparición de edema, de consolidaciones alveolares, hemorragia y al final de lesión pulmonar inducida. Desde ese momento hasta ahora, si hacemos una búsqueda en PubMed de Mechanical Power, vemos que ha habido una gran cantidad de artículos publicados al respecto. En adultos es un tema que está bastante de moda en este momento. Hay alguna cosa publicada en paciente pediátrico, pero en neonatología todavía no son conceptos que hayan calado. Sin embargo, esta publicación del 2018 en pacientes adultos lo que ha hecho es recoger este modelo y aplicarlo a dos grandes bases de datos de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos y ventilados por encima de 48 horas
y han visto casi en 8.200 pacientes que efectivamente este modelo que se demuestra en los animales se confirma en los humanos, de forma que hay un umbral por encima del cual, de potencia mecánica, se produce un aumento de la mortalidad. Y este dato se ha validado haciendo modelos de regresión y controlando por diferentes variables de severidad de patología respiratoria y de riesgo de la UCI. Cuando se ha intentado ver cuáles son los componentes de la potencia mecánica, que son los que más influyen en la lesión pulmonar, se ha conseguido desgranar esta gráfica que tenéis ahora en la presentación, y en la que vemos que, además del volumen corriente y de la presión inspiratoria, que han sido los grandes valorados hasta ahora, el flujo tiene también una relación que se eleva al cuadrado en cuanto a la producción de lesión pulmonar. La frecuencia respiratoria se elevaría a 1.4 y la PEP tiene un efecto lineal, como veremos un poco más tarde. Ha habido entonces desde este momento trabajos que han intentado valorar si realmente hay un efecto de estos parámetros por separado en la lesión pulmonar inducida. Este estudio experimental, que se hizo también en el 2016, es un ensayo en el que se aleatorizaron 30 cerdos sanos, con pulmón sano, a recibir diferentes velocidades de deformación manteniendo el resto de parámetros normales. Entonces, alterando, modificando la relación IE, pudieron poner pacientes con flujos más altos y con flujos más bajos. Y lo que vieron es que aquellos pacientes que tenían flujos más altos en los parámetros ventilatorios tenían mayores tasas de interleuquina 6 a las pocas horas de la ventilación, mayor cantidad de edema, sugiriendo lesión pulmonar inducida, una disminución de la extensibilidad y una mortalidad mucho más elevada, que aunque no salió estadísticamente significativa por el número de pacientes, va en consonancia con el resto de hallazgos que estamos encontrando. Y cuando intentamos buscar si hay alguna evidencia en nuestro tipo de pacientes, en prematuros, este es un estudio experimental que se hizo en corderos prematuros con patología respiratoria, y volvieron un poco a encontrar lo mismo. A partir de las 2 horas de ventilación mecánica con diferentes flujos, con 3 flujos diferentes colocados en el ventilador, encontraban que ya había cambios inmunohistoquímicos en cuanto a el colágeno, la elastina y el grosor de la membrana alveocapilar, así como diferentes genes que expresaban citoquinas proinflamatorias. Cuando vamos a ver la evidencia sobre el efecto de la frecuencia respiratoria de manera independiente sobre la lesión pulmonar inducida, encontramos también este trabajo experimental que está realizado en conejos recién nacidos, y lo que encontraron es que para diferentes frecuencias, y bueno, también incluyeron la variable de presión de perfusión pulmonar, pero bueno, a nosotros nos interesa, entre frecuencias altas y frecuencias bajas teníamos una reducción también de la extensibilidad, aumento de la hemorragia perivascular y ganancia de peso pulmonar en forma de edema. Cuando vamos a buscar esto en evidencia científica en pacientes prematuros, encontramos estos trabajos que, aunque no iban diseñados a valorar esto, encontraron este hallazgo en sus resultados. Este es un ensayo clínico que se publicó en el 2006, en el que se comparaban diferentes 2 niveles de volumen corriente en la ventilación de recién nacidos prematuros, de 30 recién nacidos prematuros de 27 semanas, y lo que encontraron de manera casual, sin pretender que esto fuera así, es que la ventilación con volúmenes corrientes más bajos, en este caso con 3 por kilo, se asociaba a un mayor incremento de citoquinas proinflamatorias, en este caso de la interleuquina 8, aunque había varias en el trabajo. Y cuando fueron a ver en los parámetros ventilatorios cuáles eran las diferencias que se encontraban, al margen, además del volumen corriente, que era lo que era el parámetro de investigación en el estudio, vieron que la frecuencia respiratoria espontánea era el único parámetro que cambiaba y que era evidentemente más alta en los pacientes que tenían los volúmenes corrientes más cortos, un poco sugiriendo este efecto deleterio de la frecuencia respiratoria sobre la lesión pulmonar inducida. Por último, el efecto de la PEP de forma independiente sobre la potencia mecánica es un efecto que llamamos ambiguo, y es que es fácil de entender, ya que, como todos sabéis, un nivel óptimo de PEP aumenta la capacidad funcional residual y aumenta el reclutamiento, pero si sobrepasamos ese nivel podemos llegar a la sobredistensión y a la lesión pulmonar. Esto se ve muy bien aquí explicado en este estudio, que también está hecho en cerdos, y los aleatorizaron a recibir diferentes cifras de PEP, 4, 7, 11, 14 y 18, y lo que hacían es calcular la potencia mecánica y la lesión pulmonar inducida secundaria. Y lo que vieron es que había una zona de seguridad
en estos animales estaba entre 4 y 7 centímetros de agua, en la que la potencia mecánica se quedaba igual, no aumentaba aunque aumentáramos la PEP, y teníamos mucha menos lesión pulmonar inducida en cuanto a congestión vascular, inflamación, colapso alveolar y, lo más importante, ruptura o fractura del tejido, es decir, inducción del enfisema intersticial. Mención aparte merecen los pacientes que se ventilaron con PEP de 0, en los cuales, claro, la potencia mecánica no aumentó, pero sí que tuvieron lesión pulmonar, que es casi similar a la que se produjo cuando aumentamos la PEP significativamente. Para resumir, porque estamos hablando de conceptos muy nuevos, podríamos decir que la potencia mecánica da una importancia extrema al volutrauma, al barotrauma, pero incluye el flujo como un parámetro nuevo a tener en cuenta. Hace o da hincapié en el efecto potencialmente relevante de la frecuencia respiratoria en la lesión pulmonar inducida y pone de manifiesto este efecto ambiguo de la PEP. Y entonces la pregunta del millón es, ¿podemos mejorar la lesión pulmonar con esta teoría o qué podemos hacer nosotros con nuestros pacientes? Pues yo diría que sí. Y para ello tendremos un poco que mantener los niveles bajos, tanto de formación como de velocidad de formación. Y para recordaros los datos, ¿no? Pues es intentar o bien tener volúmenes bajos sobre una capacidad funcional residual alta y además tenerlos a unas velocidades que sean, o flujos que sean bajos. ¿Cómo hacemos? Marta, vamos un poquito a regular de tiempo, ¿vale? Vale. Sí, termino ya. Esto se basaría en tres posibilidades. Una, conseguir una adecuada capacidad funcional residual y por tanto conseguir unos niveles óptimos de PEP, que yo creo que hasta ahora y de momento no hemos conseguido tener claros o claramente publicados en la literatura neonatal. Conseguir la ventilación con los flujos lo más bajos posibles y para eso tenemos este trabajo que está publicado el año pasado con recién nacidos prematuros de 26 semanas, en los que se aleatorizó a recibir 15 minutos de ventilación con diferentes flujos y los que vieron es que no había ningún cambio ni en la oxigenación ni en la ventilación, con lo cual que era técnicamente posible ventilar con flujos más bajos y ellos mismos ponían un poco de manifiesto la posibilidad de que esto produjera menor lesión pulmonar inducida. Y por último, mantener un volumen corriente que sea el necesario para mantener una frecuencia respiratoria normal. Y esto un poco al hilo del último ensayo que hemos visto, significaría volúmenes corrientes que nos den frecuencias respiratorias más bajas. Entonces, en este ensayo clínico publicado en 2009 vieron lo mismo, ¿no? Cuando comparaban el soporte ventilatorio con 4, 5 y 6 mililitros por kilo, teníamos menos trabajo respiratorio y menos frecuencia respiratoria en los pacientes que estaban mejor soportados con soportes más altos. Para llevar a casa, entonces, podríamos decir que la lesión pulmonar existe a pesar de la ventilación protectora, que este nuevo modelo da hincapié o da relevancia a la frecuencia respiratoria y al flujo como parámetros añadidos, que la medición de la potencia mecánica podría ser una herramienta que en el futuro nos ayudará a tomar decisiones en cuanto a los parámetros que pautar, que de momento todavía están por definir. Muchas gracias y luego tendremos tiempo para la discusión. Marta, muchísimas gracias, me ha parecido apasionante y creo que son cosas a tener en cuenta. No sé si vamos a tener mucho tiempo para discusión y ahora pasamos ya a Noelia para que nos hable de la última ponencia sobre ventilación a alta frecuencia. Noelia, si puedes. Sí. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero y muy rápido, agradecer al grupo Respisos por haber contado conmigo para esta ponencia y sin perder más tiempo, pues vamos un poco a ello. Bueno, la ventilación de alta frecuencia surgió a finales de los años 70 como una nueva técnica de ventilación mecánica basada en el empleo de volúmenes tidales inferiores al espacio muerto anatómico, entregados a frecuencias respiratorias suprafisiológicas y mediante un circuito que mantiene una presión de distensión continua sobre la vía aérea. Pues bien, en la ventilación mecánica convencional, siguiendo las bases de la fisiología respiratoria, se emplean volúmenes tidales superiores al espacio muerto anatómico, los cuales van a alcanzar el alveolo donde va a tener lugar el intercambio gaseoso. Sin embargo, por definición, durante la ventilación de alta frecuencia, la masa de gas fresco que es proporcionada por el respirador en cada ciclo va a ser inferior al espacio muerto anatómico y no va a alcanzar directamente la vía aérea distal. Entonces, ¿cómo funciona la ventilación de alta frecuencia? Bueno, existen diferentes fenómenos que afectan al transporte de intercambio gaseoso en ventilación de alta frecuencia, todos ellos dependientes de dos mecanismos básicos, mecanismos de convección, de difusión molecular, y luego hay algunos de estos mecanismos que son una mezcla de los dos.
Podríamos decir que la convección sería como el transporte de gas por intensidad del flujo, mientras que en la difusión molecular lo que tiene lugar es una mezcla de moléculas de gases que va a depender pues, de distintos factores, como por ejemplo la temperatura o el peso molecular. Entonces, dentro de estos factores, de estos mecanismos, pues tenemos a nivel proximal la ventilación alveolar directa de los alveolos principales. Y es que las unidades alveolares que están más próximas a la carina, fundamentalmente las que están localizadas en el lóbulo superior derecho, sí que van a recibir directamente el volumen tidal de alta frecuencia. Y esto es porque el espacio muerto anatómico regional va a ser inferior al volumen tidal de alta frecuencia. Por lo tanto, este mecanismo va a ser dependiente del volumen. A mayor volumen, mayor va a ser la ventilación alveolar directa. En segundo lugar, a este nivel también tenemos la presencia de un flujo inspiratorio turbulento en la vía aérea de mayor calibre, que va a ser un flujo pues, en forma de remolino que permite el transporte rápido de oxígeno por su superficie y favorece el intercambio lateral de oxígeno por convección. Sin embargo, durante la fase expiratoria este fenómeno disminuye y es por eso que se permite la eliminación de CO2. A nivel medial tenemos por una parte el fenómeno de Pendeluz, que va a favorecer el intercambio gaseoso entre unidades alveolares paralelas, que tienen constantes de tiempo diferentes. ¿Cómo funciona este fenómeno? Pues vamos a ver que al final de la inspiración, el aire de las unidades alveolares que tienen constantes de tiempo inferiores, que son más rápidas, que ya están empezando a vaciarse, va a fluir desde estas unidades alveolares hacia otras más lentas que todavía siguen en fase de llenado. Y de la misma manera, al final de la expiración se va a producir un flujo desde estas unidades más lentas que aún no han terminado de vaciarse hacia las más rápidas que ya están listas para volver a empezar el llenado. Y este mecanismo lo que va a permitir es una distribución de gas más uniforme a nivel pulmonar. A este nivel también tenemos otro mecanismo y es que gracias a la simetría de los perfiles de velocidad de los flujos inspiratorios y expiratorios, lo que va a ocurrir es que el gas rico de oxígeno va a ser impulsado hacia el alveolo por la región interna, mientras que el gas alveolar rico en CO2 va a ser aclarado hacia la vía aérea proximal por la región externa. Y bueno, por último, a nivel distal, pues tenemos otros tres mecanismos. Por una parte, a este nivel vamos a observar un flujo laminar en las ramificaciones secundarias que va a favorecer el transporte lateral por difusión y por debajo de esta zona incluso el flujo va a desacelerar para asegurar la difusión molecular óptima del gas en la región pulmonar distal hasta hacerse prácticamente nulo. Por otra parte, vamos a tener un mecanismo de ventilación colateral entre alveolos contiguos, pero no a través de conexiones aéreas, sino a través de conexiones parenquimatosas. Y por último, el efecto cardiogénico, que va a hacer que las contracciones rítmicas del corazón favorezcan la mezcla periférica de gas al generar un flujo de gas sincrónico en el parénquima pulmonar adyacente. Este flujo oscilatorio es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial del gas entre la vía aérea y el alveolo, de modo que va a contribuir de manera importante al transporte de oxígeno y sin embargo va a tener un papel despreciable con respecto al transporte de CO2. Entonces, de manera conceptual podemos dividir el pulmón en tres regiones. La región alveolar, donde hemos dicho que la velocidad del flujo de gas es prácticamente cero y donde prácticamente pues, el mecanismo fundamental de intercambio gaseoso es la difusión molecular. Una región intermedia en la que va a predominar la dispersión laminar, donde va a haber un flujo de gas lento. Y por último tenemos la porción proximal, la vía aérea superior de mayor calibre, donde el flujo de gas es elevado y turbulento y en el que van a predominar, por lo tanto, los mecanismos de convección. Estos mecanismos de transporte e intercambio gaseoso van a estar influenciados por el volumen tidal de alta frecuencia y la frecuencia, de modo que los mecanismos de difusión dependen mayoritariamente de la frecuencia, mientras que los de convección van a depender del volumen. Y bueno, toda esta base de la ventilación de alta frecuencia, ¿en qué se traduce? ¿Cuáles son los mecanismos de intercambio gaseoso en la ventilación de alta frecuencia? Pues bueno, en ventilación de alta frecuencia se emplea el concepto de oxigenación mediante distensión continua de la vía aérea. ¿Vale? Esto quiere decir que la oxigenación va a depender fundamentalmente de la presión de distensión, la presión media en la vía aérea y de la FiO2. Vale, pues la presión media óptima va a ser la necesaria para superar la presión de cierre alveolar y conseguir reclutar la mayor parte de las unidades alveolares. Esto es lo que se conoce como estrategia de volumen pulmonar óptimo. Por otra parte, tenemos el aclaramiento de CO2, que está descrito por el coeficiente de difusión de CO2, que es una función lineal
entre el cuadrado del volumen tidal de alta frecuencia y la frecuencia, y a su vez sabemos que el volumen es directamente proporcional a la amplitud de la onda de gas generada en cada ciclo, que va a depender de la amplitud de la oscilación que genera un cambio de presión, o sea, del delta P, y al tiempo inspiratorio e inversamente proporcional a la frecuencia de oscilación. Pues bien, hay que tener en cuenta que a mayor longitud y menor diámetro de la vía aérea, mayor ha de ser la presión aplicada por el respirador para conseguir su transmisión a la vía aérea distal, y que por eso la vía aérea del neonato, que es una vía aérea corta, ancha y con mínima ramificación, va a favorecer la transmisión de la ventilación de alta frecuencia. Además, a menor tamaño pulmonar, la distribución del flujo oscilatorio transmitido al parénquima pulmonar es más homogénea. Es por todo esto que la ventilación de alta frecuencia es extremadamente útil en neonatología y que probablemente por este motivo además es menos dañina comparado con niños más mayores y adultos. Y bueno, por último, para terminar de hablar del intercambio gaseoso, decir que con la aparición en los últimos años de una nueva generación de respiradores que han incorporado la modalidad de volumen garantizado a la ventilación de alta frecuencia, ahora mismo es posible no solo medir, sino también mantener un volumen fijo a pesar de los cambios en la dinámica respiratoria y con ello conseguir una PCO2 más estable y un ajuste más fino tanto de la DCO2 como de la PCO2. De esta manera, cuando trabajamos con un respirador sin volumen garantizado y queremos mejorar la ventilación, con el objetivo final de aumentar el volumen tidal de alta frecuencia, tenemos dos opciones: aumentar el delta P o disminuir la frecuencia. Sin embargo, cuando trabajamos con volumen garantizado, al poder ajustar estos dos parámetros, volumen y frecuencia, de manera independiente, para mejorar la ventilación vamos a aumentar cualquiera de estos dos parámetros, o la frecuencia o el volumen. Bien, pues en segundo lugar quería hablar un poco de los tipos de ventiladores de alta frecuencia que existen en la práctica. Existen tres tipos: los ventiladores de alta frecuencia oscilatoria, los tipo JET y los ventiladores de alta frecuencia por interrupción de flujo, aunque en la práctica y en la mayor parte de las unidades neonatales lo que se utilizan actualmente son ventiladores de alta frecuencia oscilatoria. Estos ventiladores requieren tres elementos básicos: una fuente de flujo de gas continuo, que es capaz de mantener la presión de distensión continua a lo largo de todo el ciclo respiratorio, un oscilador y, por último, una válvula expiratoria. El oscilador va a ser el responsable de generar las oscilaciones de la columna de gas. Bueno, de este modo se va a generar una onda de gas de presión sinusoidal alrededor de la presión media de distensión, de mayor amplitud a nivel proximal, pero que se va a ir amortiguando a lo largo de su transmisión a través de la vía aérea, alcanzando un nivel inferior a nivel distal en el parénquima pulmonar. La principal ventaja de los osciladores frente a los otros dos tipos de ventiladores de alta frecuencia es que la aspiración es activa. De esta manera conseguimos minimizar al máximo el atrapamiento aéreo y asegurando un lavado de CO2 adecuado y controlable. Dentro de los ventiladores de alta frecuencia oscilatoria actualmente existen distintos equipos y es importante recalcar las diferencias que existen entre ellos. Graccioli en el 2015 publicó este trabajo en el que compararon 4 respiradores de ventilación de alta frecuencia, el Babylog VN500, el Fabian Leone Plus y el SL5000, frente al SensorMedics, que es el oscilador por excelencia, y utilizando un pulmón artificial neonatal para simular dos situaciones: un recién nacido a término y prematuro y un pretérmino con diferentes condiciones respiratorias, restrictiva y obstructiva. Y lo que observaron estos autores es que a todas las frecuencias el aumento de delta P en el respirador se acompañaba de un aumento lineal en el volumen tidal de alta frecuencia entregado, pero con una variabilidad importante en los volúmenes entregados entre los distintos respiradores. Esta variabilidad era mayor en el recién nacido a término a mayores frecuencias, a frecuencias en torno a 15, y en el recién nacido prematuro a todas las frecuencias. Este otro grupo de autores lo que hicieron fue comparar de nuevo el SensorMedics con varios de los respiradores que hemos hablado de alta frecuencia mediante un modelo muy similar, y lo único que además incorporaron la medición de presión a 3 niveles, junto al respirador, que sería la porción más proximal de las tubuladuras, en la conexión al tubo endotraqueal y en el pulmón de prueba, que correspondería al parénquima pulmonar. Pues bien, estos autores de nuevo comprobaron cómo existía una variabilidad en el volumen tidal de alta frecuencia entregado entre los distintos respiradores, pero también en el delta P. Incluso el delta P a nivel más proximal junto al respirador en las tubuladuras era diferente al programado en el respirador. Sí que es verdad que a pesar de esta variabilidad entre respiradores,
observaron cómo todos los respiradores se producía una amortiguación significativa de ese delta de presión a nivel distal, a nivel pulmonar. Vale, por último, estos mismos autores hicieron un análisis mediante un modelo similar de la forma y complejidad de las ondas de volumen y presión de diferentes respiradores de ventilación de alta frecuencia y comprobaron de nuevo como también existía una diferencia en las ondas de presión y volumen en la conexión al tubo endotraqueal entre distintos respiradores, aunque es verdad que de nuevo las ondas de presión transmitidas al pulmón a nivel distal eran similares y todas sinusoidales. Entonces, estos autores sugieren que igual actualmente, en vez de clasificar a los respiradores de alta frecuencia en función de su mecanismo para generar la alta frecuencia, igual sería práctico clasificarlos en función de la forma y complejidad de las ondas de flujo y presión oscilatoria con el objetivo de poder agruparlos o crear semejanzas entre algunos de ellos y sobre todo diferencias. Bueno, todo esto nos lleva a la conclusión de que, a diferencia de la ventilación mecánica convencional, donde sí que los parámetros de un respirador a otro son intercambiables, en ventilación de alta frecuencia los parámetros son únicos e intransferibles para cada equipo y que es muy importante estar familiarizado con los equipos que tenemos en nuestras unidades para poder utilizarlos. Bueno, quería recalcar, y puesto que ahora voy a hablar un poquito de la incorporación del volumen garantizado a los equipos de ventilación de alta frecuencia, que actualmente los 4 equipos más empleados que han incorporado el volumen garantizado o volumen objetivo son el Babylog N500, el Fabian, el Leoni Plus y el Cervo N, con unos parámetros similares. Y luego aquí también quería hacer mención de la alerta que surgió en noviembre del 2020, del año pasado, hace muy poquitos meses, de la Agencia Española de Medicamentos sobre el volumen garantizado en el Fabian HFO. De momento, estos respiradores se han dejado de utilizar, bueno, la función del volumen garantizado en estos respiradores hasta que se ha actualizado el software de los mismos, ya que se observó que en cortos periodos de tiempo se producían un exceso de suministro de presión inspiratoria máxima por encima de la configurada y que esto obviamente pues, se podía relacionar con lesión pulmonar. Y bueno, como decía, hay equipos, estábamos hablando ahora de esos equipos que han incorporado el volumen garantizado a la ventilación de alta frecuencia, puesto que el volumen garantizado ya ha demostrado sus ventajas en ventilación mecánica convencional y, como sabemos, pues lo que hacen estos respiradores, el mecanismo por el que funciona el volumen garantizado, es que el respirador va a utilizar el volumen tidal expirado, que es el menos afectado por las fugas aéreas en comparación al inspirado, con el objetivo de ir ajustando la presión inspiratoria pico en ventilación convencional o en alta frecuencia, el delta P, de una respiración a otra con el objetivo de alcanzar el volumen programado. ¿Vale? Sin embargo, y teniendo en cuenta que en neonatología no se utilizan tubos con balón y que siempre hay algún grado de fuga, a veces no detectado por el respirador, pero una mínima fuga, y más aún en ventilación de alta frecuencia, que se utilizan presiones más altas, presiones medias más altas, pues hay que tener en cuenta que durante la expiración también existen fugas alrededor del tubo, como decíamos, inferiores a las que ocurren durante la inspiración, pero que no se miden. De este modo, en realidad, el volumen tidal efectivo que participa en el intercambio gaseoso va a ser superior al volumen expiratorio que estamos midiendo y que nos está guiando para ajustar la presión y llegar a ese volumen garantizado. De esta manera, en presencia de fugas, el respirador lo que va a hacer es aumentar la presión para intentar alcanzar el volumen hasta que activa la alarma de volumen bajo y en caso de fugas muy elevadas, pues no funciona. Vemos que el respirador no es capaz de alcanzar el volumen. En estos casos, pues muchas veces lo que habría que hacer sería cambiar el tubo, pero tenemos ocasiones en las que las fugas son variables, es previsible que se pueda llevar a cabo una extubación próxima de nuestro paciente o en casos, por ejemplo, de intubación dificultosa, pues en todos estos casos es muy útil que los respiradores incorporen un sistema de compensación de fugas, de modo que lo que va a hacer el respirador es calcular mediante un algoritmo en función del porcentaje de fuga cuál es la fuga expiratoria. De modo que esta fuga que calcula la va a sumar al volumen expiratorio detectado para ajustar el volumen en inspiración con respecto al programado. Vamos, la presión para alcanzar ese volumen programado, teniendo en cuenta que además del volumen expirado tenemos un volumen de fuga. Pues bien, estos sistemas
han demostrado mantener una mayor estabilidad tanto en el volumen como en la presión. De modo que sin compensación de fugas vemos cómo cuando aumentan las fugas por encima del 50%, aumenta el volumen, aumenta progresivamente el volumen tidal diferencial, que es la diferencia entre el programado y el entregado, de modo que llega, como decíamos, un momento en el que no es posible alcanzar el programado. Y de la misma manera, con el aumento del porcentaje de fugas, la presión diferencial disminuye porque el respirador va aumentando la presión para alcanzar ese volumen que tenemos programado hasta un punto en el que no es capaz. Sin embargo, cuando utilizamos un sistema de compensación de fugas, vemos como el volumen se mantiene mucho más estable a pesar del porcentaje de fugas, y lo mismo ocurre con la presión. De modo que con compensación de fugas es posible tolerar porcentajes elevados de fugas y mantener tanto unos volúmenes como unas presiones más estables. Bueno, por último, y espero ser breve, quería hablar de algunas de las indicaciones de la ventilación de alta frecuencia. Tienes 2 minutos. Vale, que se basan, se basan fundamentalmente en su papel en la protección pulmonar, en su mayor capacidad o eficacia en el lavado de CO2 con respecto a la ventilación convencional y en el reclutamiento pulmonar. En primer lugar, tenemos el síndrome respiratorio de la prematuridad, y sabemos que en la última revisión Cochrane, que ha comparado la ventilación convencional con la alta frecuencia como tratamiento electivo en esta patología, solo encontró una reducción escasa, aunque significativa, en la tasa de la incidencia de displasia a las 36-37 semanas. Por lo tanto, no fue suficiente como para indicar el tratamiento electivo en esta patología con ventilación de alta frecuencia. Asimismo, los datos que os presento a la derecha son los resultados de un estudio retrospectivo realizado en nuestra unidad, en el que comprobamos que el tratamiento de rescate precoz junto a una estrategia de protección pulmonar basada en el empleo de volúmenes bajos y un reclutamiento pulmonar óptimo sí que era capaz de disminuir la displasia moderada severa en prematuros menores de 32 semanas. Entonces, basado en todo esto, la indicación de la alta frecuencia, nosotros proponemos como indicación de la alta frecuencia hacer un tratamiento de rescate precoz, limitando las presiones que permitimos en nuestros pacientes y obviamente también con indicación en la insuficiencia respiratoria moderada severa refractaria a ventilación mecánica convencional. Entonces, en estos pacientes lo que tenemos que hacer será un reclutamiento pulmonar siempre y cuando el pulmón esté atelectásico, utilizando tiempos inspiratorios del 33%, una E de 1 o 2, o en ocasiones al utilizar frecuencias elevadas hay que modificarlo, pero inicialmente programaremos así el respirador e intentaremos utilizar frecuencias elevadas para minimizar el volumen y, como decíamos, intentar proteger el pulmón. Rápidamente decir que la ventilación de alta frecuencia no ha demostrado, mediante su uso selectivo, disminuir la incidencia de escape aéreo, pero puesto que sabemos que tiempos inspiratorios cortos disminuyen la incidencia de enfisema intersticial, tiempos expiratorios largos a la vez disminuyen el atrapamiento aéreo y que frecuencias elevadas, picos bajos a nivel alveolar y fundamentalmente mantener una presión media lo más baja posible favorece la resolución del neumotórax, pues esta sería otra indicación de la ventilación de alta frecuencia, pues utilizando en su paso a la ventilación de alta frecuencia, pues inicialmente una presión media igual que en convencional y luego la mínima para mantener una oxigenación adecuada, tiempos inspiratorios cortos y frecuencias elevadas. Y por último, pues otras 3 patologías, la hemorragia pulmonar, donde sabemos que el aumento de la PEP va a contener la hemorragia, así como mejorar la oxigenación y con el objetivo de evitar el daño pulmonar sobre el pulmón inmaduro del recién nacido prematuro, pues podría tener indicación la ventilación de alta frecuencia. La atelectasia pulmonar, por su capacidad para realizar un reclutamiento pulmonar progresivo y relativamente pues, seguro. Y luego la hipertensión pulmonar persistente cuando es secundaria a enfermedad parenquimatosa, donde se ha demostrado que la combinación de ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico es la estrategia que da lugar a una mayor mejoría en la oxigenación. Y esto es porque con el reclutamiento pulmonar en ventilación de alta frecuencia mejoramos la relación ventilación-perfusión de esos alveolos que estaban perfundidos pero no ventilados y favorecemos la entrega efectiva del nítrico. Una última diapositiva para hablar de algunas precauciones o complicaciones que tenemos que tener en ventilación de alta frecuencia. Las más importantes están relacionadas con la sobredistensión pulmonar y son la retención de CO2 y la disminución de la PaO2, empeoramiento de la oxigenación, la rotura alveolar y escape aéreo y el compromiso circulatorio debido al retorno a la disminución del retorno venoso.
Bueno, y como para finalizar y como mensajes para llevar a casa, pues quería resaltar que el transporte de intercambio gaseoso en ventilación de alta frecuencia depende de diferentes fenómenos basados en mecanismos de convección y difusión molecular, que la mayor parte de los equipos que utilizamos en neonatología son respiradores de alta frecuencia oscilatoria y que, puesto a la variabilidad que existen en los parámetros entregados entre diferentes equipos, es muy importante conocer los equipos que utilizamos, que el volumen garantizado permite mantener un volumen fijo y una PCO2 más estable, pero que es importante en presencia de fugas incorporar un sistema de compensación de fugas para mantener esta estabilidad, y que, bueno, que las indicaciones de alta frecuencia se sustentan sobre todo en su papel en la protección pulmonar, su eficacia en el lavado de CO2 y su capacidad para reclutar el pulmón. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Y bueno, ya siento haberte apresurado, pero tenemos solamente 8 minutos para preguntas. Vamos a ir contestando las que han ido apareciendo ya y bueno, paso la palabra a Gerardo Bustos, que ya tiene preparadas las respuestas para las que han surgido. Sí, las preguntas son fáciles de responder. Hay dos en relación con si utilizar CPAP o ventilación no invasiva sin humidificar y calentar gases puede ser causa del fracaso de la ventilación, y si ventilar a un niño con neumonía sin calentar y humidificar. Evidentemente, para que os hagáis una idea, nosotros cuando se nos llena el sensor de flujo de agua, las enfermeras lo secan conectando al oxígeno que sale de la pared. Lo seca inmediatamente. Está tan seco el oxígeno que sale de los sistemas de los circuitos, que es que seca todo lo que pille. Entonces, todo lo que se administre con presión y con flujo alto en la vía aérea la va a resecar, la va a lesionar, y desde luego se producen lesiones importantes. Es obligatorio siempre humidificar y calentar los gases, acondicionarlos adecuadamente, tanto en ventilación no invasiva como en cualquier caso, cualquier indicación de ventilación invasiva. Y luego trucos para que no condense, los trucos los he contado. Doble calefactado, si puede ser asa aspiratoria que evacúe. Y condiciones ambientales. Condiciones ambientales son temperatura estable en las salas donde se ventila a los niños, ausencia de corrientes para evitar que laven el calor pericircuito y que eso aumente la condensación, y estar atento siempre a evitar el exceso de condensación en los circuitos. Esos son los trucos. Muchísimas gracias, Gerardo, porque yo creo que has contestado perfectamente a las 4 o 5 preguntas que había con respecto a estos temas, y además con respuestas concretas y útiles si somos capaces de llevarlas a la práctica, que no siempre se puede. Yo creo que ahora ya la doctora Concheiro está preparada para seguir con sus respuestas a las preguntas que han ido haciendo. ¿Vale? Muy bien, pues intentaré también contestar rápido. Sí, yo he visto 4 o 5 preguntas relacionadas con nuestra charla. En primer lugar, había una pregunta que preguntaba cuál sería mejor estrategia, si BiPAP o CPAP. Bueno, yo creo que un poco por lo que hemos ido viendo, desde luego la CPAP es una buena alternativa y puede ser una modalidad de inicio en tanto en soporte primario como postestubación, pero en aquellos casos que veamos que a lo mejor estamos aumentando el requerimiento de oxígeno, que el paciente no va bien, que necesita surfactante, que la ecografía nos preocupa, cualquier situación que veamos que no, tenemos que recordar que los dos niveles sí que han demostrado su superioridad y pasar a ese nivel superior, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Había una pregunta muy interesante con comentario también sobre qué es realmente la SIPPV, ¿no? Cómo es el papel de la sincronización, sobre todo cuando se utiliza un sensor de flujo, ya no digamos una cápsula neumática con todas sus posibles complicaciones y su inexactitud. Y es verdad que los sensores de flujo tienen el problema de las fugas, bueno, cuando realmente estamos hablando ahí de una verdadera sincronización o no. Y ya la persona que nos hace la pregunta ya hace el comentario de que probablemente los tiros vayan por la sincronización NAVA, y ahí pues hay que esperar un poquito más a tener evidencia y ver si realmente incluso una mala sincronización de un sensor de flujo ya consigue demostrar una cierta eficacia, pues si encima conseguimos una buena sincronización, probablemente en apnea y en post-extubación, pues esto tenga todavía más peso, ¿vale? Con respecto a las cánulas RAN que nos preguntan, pues es una interfase como cualquier otra y se puede utilizar. De hecho, es una buena alternativa para utilizar pues a lo mejor personas que tengan limitación de dispositivos de flujo variable y tengan que utilizar dispositivos de flujo continuo, y pues como una interfase cómoda. También ya nos comentan en la pregunta pues que tiene la ventaja de poderse usar desde sala de partos, para sistema de transporte está bien, incluso para ventilación nasal de alta frecuencia pues puede ser una alternativa. Bueno, totalmente de acuerdo con el comentario también de los cambios posturales, entran un poco dentro de esas no medidas de ajuste de parámetros que por supuesto que también son importantísimas para garantizar un éxito del soporte no invasivo.
Y con respecto ya a la última pregunta que pues, se cuestionaba por qué había más fuga aérea, o me preguntaban directamente si en el metaanálisis había más fuga aérea también con respecto al BIPAP y la NIPPV, si podía estar en juego pues el haber utilizado una MAP más alta. Los autores, desde luego, el propio metaanálisis, lo que cuestionaban era haber utilizado tiempos inspiratorios demasiado largos y, bueno, y por ende, claro, pues una MAP más alta a lo mejor en las modalidades BIPAP. Por eso tanta importancia de ese tiempo inspiratorio. No se puede quedar corto, pero a lo mejor tampoco podemos pecar de que sea demasiado alargado, provocar atrapamientos, sobre todo si no ajustamos proporcionalmente la frecuencia y la ponemos alta, y provocar más fuga aérea. ¿Vale? Yo creo que con eso las preguntas del chat están respuestas. ¿Hay alguna pregunta, Ana, que hace referencia a la posición del paciente periodo de postestubación? Si hay algún dato... Sí, la posición, que sí. He hecho un comentario que sí que entra un poco dentro de todos los cuidados, ¿no?, complementarios, que son fundamentales, y yo creo que ahí ayuda muchísimo la ecografía, ¿no?, y notar si hay algunas zonas de clives que están peor aireadas y tal, pues claro que se puede beneficiar de un cambio a prono y optimiza seguro que la ventilación. Noelia, ¿has podido ver tú las preguntas relacionadas con la ventilación de la frecuencia? Una de las preguntas era si la programación de rescate precoz y reclutamiento en BAFO era en algún ventilador especial. Y bueno, yo es verdad que el respirador que utilizamos nosotros es el Babylog VN500 y es donde tenemos con el que tenemos todos los datos publicados. Pero obviamente pues hay otros respiradores de alta frecuencia y cual no son equiparables, como he dicho, los mismos parámetros, y lo que hay que hacer es conocer un poco con nuestros equipos hasta dónde podemos llegar, qué frecuencias podemos alcanzar, y bueno, es una respuesta un poco que yo creo que depende de la práctica luego de cada uno, adaptado a nuestro respirador. Y la otra pregunta que me hacían es si el VN500 tiene compensación de fugas en ventilación de alta frecuencia, que sí que tiene, y preguntaban por el Fabian, y que yo creo que probablemente sea una de las causas de que haya dado este problema del volumen garantizado, el que el Fabian no tenga un adecuado sistema de compensación de fugas. Había una pregunta para Marta Ward, ¿la has visto? De Ana Remesal, que te pregunta sobre si el flujo en alta frecuencia puede tener la misma implicación que en la ventilación mecánica convencional. Pues sí, es muy buena pregunta y siento no tener una respuesta específica para esto. Por desgracia, como toda esta nueva teoría viene del mundo de los adultos y ellos no utilizan alta frecuencia en los pacientes respiratorios, no se ha estudiado cuál es la energía que transmite la ventilación de alta frecuencia al pulmón. La sensación que tengo es que además del flujo o por encima del flujo habría que ver el tipo de onda que se está administrando y los parámetros, una vez más, que influirán tanto, igual que influirán en convencional, influirán en alta frecuencia, y me imagino que pronto saldrá evidencia al respecto. Bueno, no quedan ya muchas preguntas. Hay alguna pregunta sobre cómo sacar al prematuro de la ventilación mecánica, pero creo que es una pregunta tan amplia y tantas cosas que no podemos contestarla, sobre todo en la primera de tiempo. Yo no sé si yo os agradezco a los panelistas la presentación que habéis hecho. Yo creo que yo he aprendido cantidad de cosas. Es muy interesante el reto que nos plantea quizá Marta Ward como novedoso de cara a pensar en más parámetros. Y bueno, a todos los participantes que ahora mismo se han ido descolgando algunos, pero de 620 que hemos tenido en algún momento estamos en 490, pues muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, contribuyendo un poco también a que hayamos podido tener un poquito de discusión, que no ha sido, nos hubiese gustado un poco más, porque yo me he quedado con cantidad de preguntas, pero creo que ya le cedo la palabra a Martí para que haga la despedida del webinar, porque son las 18:59 según mi reloj del ordenador. Muchas gracias a todos. Sentimos que son 2 horas, pero ha sido fabuloso. O sea, las presentaciones muy novedosas, conceptos nuevos. Ahora el reto es pensar en ellos, ir avanzando y ver cómo van los acontecimientos, ¿no? O sea que gracias, felicidades, he disfrutado mucho otra vez, y comentar que los 2 próximos que tenemos ya palabrados, para febrero el grupo de transporte neonatal y para marzo el grupo de ecografía neonatal, todos de la SENNEO. O sea que ya estamos preparando los programas y vamos a por ellos. En principio ya iremos anunciando siempre el último martes de cada mes, excepto en marzo, que será un poquito antes por la Semana Santa. ¿De acuerdo? Ya lo anunciaremos. Pues gracias a todos y
Os deseo mucha suerte y cuidaros mucho, que estamos en tiempo de pandemia aún. Gracias de nuevo, gracias a la Sociedad Española de Neonatología por darnos la oportunidad. Gracias, chicos.